Ya. Hola, vamos a empezar el panel Comunicación y Cambio Social, Comunicación Popular y Comunitaria, Derecho a la Comunicación. Me gustaría, en nombre del directivo y del comité organizador de esta octava edición de la Escuela de Verano de ALAIC, agradecer las personas que ya están conectadas y las personas que se conecten después para seguir este panel, a las personas sobre todo que están envueltas directamente con la sesión de la Escuela de Verano, y tenemos también, creo que la obligación de agradecer a las personas que participan de esa sesión. Tendremos una participación muy calificada y muy cariñosa acá entre nosotros, que va a ser presentada por nuestra moderadora, la profesora Claudia Magallanes. Me gustaría presentarle a ella antes de pasar la palabra. Claudia es profesora, investigadora, activista, acompaña el proceso de organizaciones de comunicación comunitaria indígena en México desde hace 15 años a través de evaluaciones, planeaciones, perspectivas y diagnósticos de proyectos, programas y planes de manera participativa. Claudia es investigadora nacional nivel 2, enfocada en temas de comunicación, movimientos sociales y cambio social, docente en la maestría en comunicación y cambio social en la Universidad Iberoamericana Puebla, en México, coeditora de la serie de libros Media and Communication Activism, The Empowerment Practice of Social Movements, editada esta colección por la editorial Routledge. Es integrante de la sección de comunicación comunitaria y medios alternativos de la International Association for Media and Communication Research, la MCA, o la IEX en castellano. Es también parte del grupo de trabajo en comunicación para el desarrollo y el cambio social de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, nuestra querida LAIC. Es también integrante de la red Our Media, nuestros medios, y de Red de Cambio, red de posgrados en comunicación para el desarrollo y el cambio social. Claudia va a moderar esta sesión. Es un gusto tenerte acá, Claudia, entre nosotros, y con eso te paso la palabra para seguirnos adelante en este panel. Muchísimas gracias, Fernando. Buenos días a todas, a todos, a todes. Es un gusto para mí poder estar en este espacio y fungir un poco como la moderadora de este panel de la Escuela de Verano de ALAIC. El panel se llama Comunicación y Cambio Social, Comunicación Popular y Comunitaria, Derecho a la Comunicación, y la verdad es que estamos de lujo. Tenemos a 4 panelistas maravillosos, con quienes tendremos la oportunidad de compartir el día de hoy. Me voy a dar a la tarea de hacer una introducción, de presentar a las personas que van a estar presentándonos y explicarles un poco la lógica del panel antes de comenzar formalmente. Y voy a voy a hacer las 4 presentaciones de corrido para después darles la muy breve explicación de la lógica, y de ahí entramos ya a la materia que nos convoca el día de hoy a todas y a todos. Bueno, voy a comenzar con Catherine Riley. Catherine está, bueno, en mi pantalla está hasta arriba a la derecha, no sé la de ustedes en dónde está, pero aquí está Catherine Riley. Ella es profesora asociada en la Escuela de Comunicación de Simon Fraser University en Vancouver, Canadá. Y Catherine describe su propia investigación de la siguiente manera: utilizando marcos participativos y la investigación-acción para desarrollar técnicas de alfabetización de datos que articulen valores ciudadanos, comunitarios o grupales hacia el uso del sector privado de activos de datos comunales, identidades personales, patrimonio cultural y similares. Y también estudia el régimen de las políticas de datos, abogando por enfoques socialmente orientados hacia la regulación de datos en la economía de las plataformas. Ella trabaja esto llamándolo la economía plataformizada, y su objetivo es fomentar una regulación social que reconozca y priorice los valores comunitarios de los datos que surgen, se articulan a través de la investigación o acción orientada a los datos. Ella es Catherine Riley, que va a estar con nosotros siendo la primera persona que participe, pero insisto, voy a presentar a todas las demás.
Después estará con nosotros Amparo Cadavid. Amparo Cadavid es historiadora y comunicadora, experta en desarrollo social como activista de la comunicación para el cambio social, gestora de proyectos y procesos con comunidades y organizaciones, investigadora y profesora de comunicación y cambio social en la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto de Bogotá. Su foco está en la comunicación, el agua y el medio ambiente, la construcción de paz, la mujer y el papel de las TICs dentro de este enfoque. Es miembro y actualmente chair de la sección de comunicación comunitaria y medios alternativos de IMCR y miembro del grupo de trabajo 12 Comunicación y Cambio Social de ALAIC. También de Our Media, Nuestros Medios, y de Red de Cambio, la red de posgrados en comunicación para el desarrollo y el cambio social. Y ahí ya empiezan a ver desde dónde conectamos por diferentes lugares. Después está Fernando Oliveira Paulino, quien me presentó y a quien le agradezco la presentación. Él es profesor de la Universidad de Brasilia, investigador y coordinador del Laboratorio de Políticas de Comunicación y del Programa de Enseñanza, Investigación y Extensión Comunicación Comunitaria. Es presidente de la Federación Brasileña de Asociaciones Científicas y Académicas de la Comunicación, vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, bien lo dijo él, nuestra querida ALAIC, que el día de hoy nos convoca, y uno de los fundadores y miembros de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de las Audiencias y de la Escuela de Verano de ALAIC. Fue oidor adjunto de las radios públicas, la empresa Brasil de Comunicación, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia y uno de los creadores y coordinador del grupo de trabajo Ética, Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación de ALAIC. Y finalmente, Yair Vega Casanova, quien es profesor e investigador, actualmente vinculado al Departamento de Comunicación Social, al Grupo de Investigación en Comunicación, Cultura y Cambio Social y coordinador de la Maestría en Comunicación de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, una de las 2 sedes de esta escuela de verano. Sociólogo con maestría en estudios políticos, aunque ha explorado diferentes aproximaciones metodológicas en sus investigaciones y publicaciones, se considera un híbrido entre la academia y el activismo social, aunque no encaje suficientemente en alguno de estos 2 escenarios. Sus investigaciones, publicaciones y proyectos se han generado en distintos ámbitos: la academia, las organizaciones sociales, entidades estatales, así como organismos de cooperación internacional. Sus proyectos de investigación se podrían articular en el eje comunicación, participación y cambio social, con especificidades como la construcción social de la salud, la agencia política de las organizaciones sociales y los estudios de género, diversidad y ciudadanía. Fue cofundador y actual integrante del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Investigadores de la Comunicación, ASICOM, y actualmente es co-coordinador del Grupo Temático en Comunicación para el Cambio Social de ALAIC. Así es que este es nuestro panel del día de hoy. Insisto, es un lujo, es un gozo poder tenerles. Entonces, le voy a ir dando la palabra por un tiempo de hasta 15 minutos a cada quien en el mismo orden en el que les presenté. Primero Catherine, luego Amparo, después Fernando y por último Yair, quienes harán presentaciones o exposiciones que articulan las investigaciones y los trabajos de quienes están participando en la escuela de verano con la propia trayectoria y los saberes de cada una y cada uno de estos investigadores. Entonces, después de ello, pasaremos a las preguntas, comentarios, etcétera, en donde yo iré compartiendo, por así decirlo, o manteniendo el orden, cual compartiendo la palabra la tenemos ya todo el mundo, pero dando, digamos, el orden en el cual todo el mundo podrá intervenir. Así es que, querida Catherine, si quieres, ahora sí, comenzar a compartir tu pantalla y tienes 15 minutos. ¿Te parece si te aviso cuando te queden 5? Sí, está bien. Gracias, Caterina. Adelante. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo decidí hoy compartir algunos avances teóricos y metodológicos de un proyecto que estoy llevando a cabo en América Latina ahorita, y es sobre la auditoría de datos ciudadanos y en particular los desafíos de la alfabetización de datos en una economía plataformizada. Y perdón que voy a achicar un poco mi Zoom.
Y quiero mencionar que este proyecto, Esteban es un participante en este proyecto y ha contribuido bastante al trabajo que estamos realizando. Y al final de la presentación tengo algunas preguntas para ustedes con base en sus propuestas. Tuve chance de leerlos y siento como si estoy en comunidad con ustedes, con el trabajo que ustedes están haciendo. Y quiero mencionar antes de empezar también que estoy haciendo este trabajo con María Julia Morales y Ana Rijuar, que son de Observatic, de la Universidad de la República en Uruguay. Bueno, ok. Entonces, el contexto de este proyecto es la plataformización de los procesos comerciales de las empresas en el mundo. Y en este contexto, los gobiernos de muchos países en el mundo y de muchos países en América Latina, no todos los países, pero en muchos, han montado leyes que permitan a los ciudadanos tener acceso a datos suyos en manos privadas. Lo que pasa es que para funcionar en este mundo plataformizado, las empresas tienen que tener acceso a nuestros datos para poder innovar y para poder proveer servicios, pero los ciudadanos quieren tener su propio derecho a la privacidad. Entonces hemos visto leyes que hacen un arreglo, un balance entre los derechos de los ciudadanos por un lado y los objetivos de las empresas por otro lado. Y como parte de este arreglo, los ciudadanos en muchos casos tienen derecho de acceder a los datos suyos en manos privadas. Y les debo mencionar que son las 6:30 de la mañana aquí, entonces ando un poco no tan despierta todavía. Bueno, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda a esta hora del día. Ok, entonces, contra este contexto, miembros de la sociedad civil en los últimos 6 o 5 años, han desarrollado herramientas para apoyar este proceso de los ciudadanos de acceder a sus datos, con la idea de monitorear el quehacer de las empresas y también de generar alfabetización digital. Y yo también he participado en procesos de este tipo, por ejemplo, con Hiperderecho de Perú, y hemos tratado de trabajar con ciudadanos para ayudarles a entender cómo las empresas están usando sus datos, etc. Pero después de realizar algunas pruebas y algunas investigaciones, he llegado a la conclusión de que monitorear cumplimiento legal con la ley o con los términos de consentimiento es como una forma de hacer el trabajo del Estado, que realmente el Estado debe estar vigilando a las empresas. Y cuando los ciudadanos usan los criterios del Estado para vigilar a las empresas para ver si están cumpliendo con la ley de privacidad o con los términos de consentimiento, lo que estamos haciendo es reforzar el arreglo neoliberal entre innovación de empresas y derechos individuados de usuarios. Entonces, en este proyecto que estamos realizando ahora, lo que buscamos hacer es trabajar con miembros de la comunidad para establecer criterios suyos, ¿verdad? Sus propios criterios basados en sus deseos, sus necesidades, sus valores, para auditar el uso corporativo de sus datos personales. Y también estamos trabajando para diseñar técnicas o herramientas para promover la alfabetización ciudadana de datos. Y como en la parte de investigación, también estamos preguntando cómo y en qué medida el uso privado de los datos personales en América Latina está afectando la prestación de servicios a las comunidades vulnerables desde su perspectiva.
Entonces, pues el proyecto tiene 4 etapas, estamos en la tercera ahora. En la primera etapa trabajamos con miembros de la comunidad para identificar sus valores y sus expectativas alrededor del uso de sus datos personales. En la segunda fase desarrollamos técnicas de auditoría para y desde la ciudadanía o desde la comunidad. En la tercera fase ahora estamos llevando a cabo las auditorías usando estas técnicas, y en la cuarta fase vamos a producir, por supuesto, informes y socializar los resultados. El trabajo se está llevando a cabo en 5 países. Bueno, no por sí mismo. Estamos llevando a cabo el trabajo en 5 países, en Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Y en cada caso estamos trabajando con una ONG del sector de derechos digitales. En Chile justamente es la ONG de Derechos Digitales, en Colombia con Carisma, etc. En Perú con Hiperderecho, en Uruguay con Observatic y en Paraguay con... perdón, se me fue el nombre, está ahí, con TEDIC. Y cada organización está trabajando con un grupo diferente. Por ejemplo, en Chile están trabajando con migrantes y sobre el tema de banca digital y las implicaciones de banca digital para los grupos vulnerables. En Uruguay están trabajando sobre el uso de los datos personales por parte de prestadores de servicio de salud desde la perspectiva de las personas mayores, etc. Ahora, llegando a lo grueso del proyecto, aquí quiero compartir hoy el marco teórico y un poco la metodología de auditoría. Y en cuanto al marco teórico, pues hicimos una búsqueda bastante extendida. Tuvimos no sé, atraso bastante grande gracias a la pandemia de más de un año. Y entonces tuvimos bastante tiempo para contemplar el marco teórico. Lo que encontramos es que en los marcos teóricos que existen sobre la auditoría social tienden a reflejar una lógica hegemónica, ¿verdad? Una lógica en donde el Estado y la nación son completa y hay un compromiso gramsciano entre poder y contrapoder, ¿verdad? Entonces, en esta lógica encontramos marcos tipo de Lima Pinel de 2015, en donde la auditoría social tiene el objetivo de evaluar la contribución de la industria a la sociedad. Y esto permite auditar a la empresa o al gobierno también en su papel social e informacional. La meta en este caso es hacer transparente a las tecnicidades y institucionalidades de las empresas para asegurar que contribuyan a matrices culturales y formatos industriales de servicio a la nación. Aquí están encontrando el lenguaje de Martín Barbero. La auditoría ciudadana de datos aplicado a una empresa plataformizada podría seguir esta lógica, ¿verdad? Entonces, es esta lógica, ¿verdad? Entonces, en donde hay un contraste entre las lógicas de producción y las lógicas de consumo, y en donde las lógicas de producción establecen institucionalidades y tecnicidades que dan forma a la experiencia de consumo, pero por otro lado, esa lógica de consumo expresa sus propias socialidades y ritualidades. Pero todo esto pasa en el marco de una lógica gramsciana, como decía, de hegemonía contra hegemonía, ¿verdad? Catherine, te quedan 5 minutos. Bueno, es que me cuesta mucho en español, rápido, pero déjame llegar al punto, por favor. Ok, lo que quiero compartir
más que nada con ustedes es que yo creo que la lógica del mercado y de las comunicaciones ha cambiado del industrial al informacional y que ya estamos en tiempos post-hegemónicos en donde los sistemas de información exceden lo nacional popular. No hay compromiso nacional directamente. Y los sistemas de información afectivos producen aislamiento y facilitan el consumerismo. Y hay una lucha para formar clases en vez de una lucha de clases. Y en este contexto, una auditoría ciudadana de datos, tenemos que pensar en una auditoría ciudadana de datos post-hegemónica. Esto implica entender los datos personales en manos privadas desde las sensorialidades, los afectos, la corporalidad, el hábitus, a la cara de tecnicidades, algoritmos, Big Data, etc. Implica un cambio de enfoque en donde, en vez de evaluar las lógicas de producción desde afuera, tenemos que evaluar las lógicas de presunción desde adentro. Y en vez de transparencia de los algoritmos o de los datos, debemos estudiar una reconexión con nuestra corporalidad como fuente expresiva. Y finalmente, en vez de auditoría ciudadana de datos en manos privados, debemos realizar un trabajo de autoestimación de nuestros propios actos en los espacios datificados, ¿verdad? En los sistemas de información o en los espacios de medios sociales. Entonces, bajo esta, estoy básicamente indicando una lógica poshegemónica tipo Martín Barbero de su último mapa nocturno, lo cual fue trabajado con su estudiante Omar Rincón, ¿verdad? Entonces, en donde hay un contraste entre las sensorialidades y las tecnicidades. Entonces, con esta lógica diseñamos metodologías específicas para trabajar con los grupos en el trabajo de campo. Y estas técnicas también son basadas en teorías o autores de América Latina. Por ejemplo, trabajando con la obra de Villasante de España, estamos usando el concepto de desborde. Y el desborde busca salirse de lo que se dio como instituido por un sistema de información, por ejemplo, y negando su legitimidad, o bien jugar con ello para sobrepasarlo en la práctica. ¿Y qué implica esto metodológicamente? Implica estudiar las tecnicidades instituidas, las categorías presentadas al momento de recoger nuestros datos y las posibles maneras de responder a ellos. Entonces, con los grupos lo que hacemos es invitarlos a pensar en un momento en que una empresa les pidió compartir sus datos y ellos deben después como que pensar en cómo eso les hacía sentir y cómo quisieron responder a eso y cómo realmente respondían. Y comparar eso y buscar como una apertura para no sé, acercamiento distinto, ¿verdad? Abrir, en otras palabras, momento de conversación acerca de la relación entre el ciudadano y un sistema de información, una base de datos, no sé, una plataforma de medios sociales y repensarlo. Voy a saltar eso para terminar. Entonces, regresando a la pregunta central fue cómo, en qué medida el uso privado de los datos personales en América Latina está afectando la prestación de servicios a las comunidades vulnerables desde su perspectiva. Y una suerte de respuesta sería esto: si las tecnicidades producen temporalidades y espacios que no reflejan a las sensorialidades, el afecto y el hábitos de las personas y de las comunidades, ¿cómo pueden responder a sus necesidades, ¿verdad? Ejemplo, cuando los algoritmos no reconocen a los cuerpos y que esos cuerpos no son indexados por
esos algoritmos, cómo van a poder producir espacios perdón, van definitivamente a producir espacios y temporalidades excluyentes. Yo tengo un par de preguntas para el grupo, pero no sé si debo preguntarlos ahora o sea, no son directamente relacionados con la presentación. Los puedo dejar para después. ¿Te parece si las dejamos al final y hacemos las presentaciones de Amparo, Fernando y Yair y retomamos después de eso con tus preguntas para el grupo? Porque ahora les vas a preguntar y no te van a poder responder de inmediato, entonces vamos a como a desconectarles por ahí. Ok. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias, Catherine. Y perdóname que soy la verdugo del tiempo, es mi función y me da muchísima pena por ello. Queridísimo Amparo, tienes el uso de la palabra por 15 minutos, que son todos tuyos y que empiezan ahora. Pero tienes que abrir tu micrófono porque si no, no te vamos a escuchar. Gracias, sí. Te decía que ya me puse la alarma para no irme a pasar en 13. Bueno, yo quería saludar aquí a toda la audiencia maravillosa y quiero contarles que estuve encantada de hacer este trabajo. Como dice Catherine, también me sentí en un espacio muy común para mí. Yo también soy profesora en la universidad en nivel de maestría y parte de mi trabajo es ser tutora de mis estudiantes que están haciendo sus procesos de tesis y pues estar encima de ellos un poco también como la verduga y el interlocutor. Así que yo quiero contarles que yo les leí a ustedes esos pequeñísimos resumen indicativos, súper enanos, pero importantes, indicativos sobre lo que ustedes están haciendo, y es sobre eso que quiero hacerles un par de observaciones generales y luego quisiera decir una cosa muy, muy chiquita sobre cada uno, porque la verdad es que me tomé la felicidad, digo yo, de leerla. Yo pienso que cuando uno está haciendo una tesis de maestría y doctorado, en este campo que, como se titula hoy nuestro panel, es una oportunidad maravillosa de generar un nuevo conocimiento para estos campos que somos nosotros los que los hemos construido, con el apoyo de algunos grandes teóricos o pequeños teóricos o teóricos en formación, pero ha sido los estudios de caso, los estudios específicos los que han alimentado la reflexión sobre este campo. Y a mí me parece muy importante que ustedes tengan esto absolutamente claro cuando están trabajando y se sientan muy protagonistas de lo que están haciendo, ¿cierto? Es un campo relativamente joven y aún se requiere de una consolidación teórica, conceptual, epistemológica y metodológica, por más que estemos hablando que estamos haciendo investigación hace 30 años, si comparamos con otros campos eso no es mucho tiempo. Entonces, es tan importante preguntarse uno por qué es su tema y para qué y cómo un poco está ubicando su trabajo de investigación en este marco, ¿cierto? ¿Y qué significa estar en este campo? Porque yo sí creo que aquí hay una serie de preguntas o de temáticas que son ineludibles. Por ejemplo, estamos en un campo donde el concepto de participación es clave. Si nosotros no tocamos de alguna manera el tema de participación, no estamos trabajando en comunicación, desarrollo comunitaria, inclusive de derechos, ¿cierto? Porque los derechos están referidos directamente a un concepto de colectividad en acción. Entonces esto me parece clave que nosotros ubiquemos ese tema en nuestra investigación. ¿En dónde está lo participativo? ¿Cuál es la medida de lo participativo? ¿Cómo lo entendemos? Eso sería sustancial. La otra cosa clave que me parece como un reto, ¿cierto? Es como cuando nosotros decimos, y varios de ustedes lo dicen y lo decimos todos, que este es un campo interdisciplinario, que es correcto, ¿cierto? Esa discusión absolutamente medieval que hubo en los años 70 y 80, y que pues yo puedo hablar con ella de un poquito de propiedad, porque yo fui parte de esa discusión cuando estaba con ustedes, ¿cierto? Es si esto es una ciencia o no es una ciencia, o si es una disciplina de las ciencias sociales, o qué es, y luego aterrizamos en que es un campo, sobre todo el campo de la comunicación, desarrollo, cambio social, participación, etcétera.
Es un campo interdisciplinario, sin embargo, es muy importante que ustedes y que todos nosotros cuando trabajemos aquí definamos cuál es el eje de la comunicación aquí en este campo interdisciplinario. Es uno de los retos más grandes que yo creo que todos tenemos y es donde yo veo que a la gente muchas veces le cuesta más trabajo definirlo, ¿sí? Porque cuando tú te planteas esto, te planteas entonces cómo estamos entendiendo la comunicación y cuáles son los otros elementos que están allí. Y entonces vamos a hablar de los medios y vamos a hablar de las bases de datos y vamos a hablar de las audiencias y vamos a hablar de todo esto que lo conlleva. Pero depende de cómo le estemos entendiendo, cada uno de estos elementos tiene un papel y juega un papel en el contexto. Esa es una de las cosas, por ejemplo, que nosotros en nuestra maestría, cuando un estudiante presenta una tesis para evaluación, es la primera reflexión que tienen que hacer, ¿sí? Esto cómo se conecta con este campo. La otra parte que me parece muy importante, que es otro gran reto, es cómo lo que nosotros hablamos de lo participativo se está conectando con el proceso investigativo. O es que nosotros estudiamos la participación como un objeto. Entonces la miramos y la medimos y hacemos toda clase de investigaciones sociológicas o antropológicas o como quieran, pero la participación es un objeto de estudio. Esa es una pregunta clave. O, ¿qué es dentro de nuestra investigación lo que es participativo? ¿Hay alguna especie de participación aquí adentro? Porque miren, por ejemplo, algo que yo lo dejo aquí como para una reflexión posterior, ¿cierto? O una reflexión de ustedes. Nosotros decimos participativo, investigación desde este campo comunitario, no sé cuántos, ponemos autores como Martín Barbero y como otros que nos están planteando, como Boaventura de Sousa, que nos están planteando rupturas epistemológicas súper claves, ¿cierto? Desde allí las epistemologías, otras epistemologías del sur, el diálogo de saberes entre universo, el tema de la decolonialidad, todos estos que están asociados en mayor o menor grado con este tema, ¿cierto? Y eso cómo se refleja en nuestro proceso investigativo. O seguimos investigando desde la posición de lo que llamamos el extractivismo investigativo, ir a sacar como una mina de oro, ¿cierto? Los datos y luego componerlos como nos parece y luego nosotros escribimos los informes, los reviews, presentamos en todo esto que tenemos que hacer como académicos. Eso me parece a mí que es un tema clave, no solamente en la concepción de la investigación, sino en la concepción del campo de la comunicación, sino en la concepción de la investigación misma. ¿Cierto? Rápidamente, voy en la mitad de mi tiempo. La segunda cosa que yo quería comentarles antes de entrar en cada uno es que es muy importante que nosotros bueno, claro, yo leí las redacciones que ustedes hicieron en el cuadrito que me mandaron, ¿cierto? Pero veo un tema transversal y muy generalizado, y es que nosotros cuando definimos una problemática, tenemos que definir la problemática y ella no se resuelve completamente solo en la pregunta final, sino la problemática es una manera de plantear, es una formulación, que tiene que ser una formulación problemática, donde la comunicación entre a formar parte de ese planteamiento problemático. Entonces, muchas veces hacemos la problemática de la sociedad, del campo en el que estamos hablando, el tema de la salud, el tema del medio ambiente, el tema del agua, que es un tema, ¿cierto? Pero no nos referimos a cuál es específicamente el tema de la problemática, cómo la comunicación entra ahí en ese tema de la problemática. A ver, espérate a más que tengo aquí. Bueno, y algunas observaciones generales, ¿cierto? Que se derivan de esto antes de entrar en lo concreto, que es, por ejemplo, ojo, precisamente como hablamos de participar, es muy importante de este tema. Y segundo, ojo cuando hablamos de conceptos, que yo encontré alguno aquí de otro, del concepto del empoderamiento. No hay nada menos de este campo que el empoderamiento, porque cuando tú empoderas a alguien, yo empodero, tú empoderas, él empodera, estamos nosotros o ellos o yo dándole el poder a otro. El poder, el empoderamiento, cuando se mencione, tiene que ser un empoderamiento definido por el que se empodera. Y esto es clave, no vayamos digamos, a desdibujar el sentido, porque a veces
es como automático, y sobre todo por una razón, porque los proyectos de desarrollo que nos financian las grandes cooperaciones internacionales, les encanta que uno diga que está haciendo empoderamiento, ¿cierto? Eso es fatal. Entonces, eso que es muy propio de acá, me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, quisiera entonces ahora hablar un poquito de cada uno y voy a comenzar en desorden. Quisiera hablar primero del derecho a la comunicación, el proyecto de Victoria. Me encanta Victoria, y solo una anotación para ti. Aquí tengo muchas otras cosas de cada uno que luego si quieres se los mando, pero aquí tienes que meter dentro de esto en alguna parte con mucha fuerza cuál es el papel que la gente tiene de la formulación de política pública. Porque a mí la sensación que me parece, o lo dejamos ahí, tienes unos súper autores que yo más o menos conozco y he paseado por allí, pero porque la sensación que yo tengo aquí, como tú lo formulas, es que tal vez se concibe la comunicación como un acto divulgativo de conocimiento hasta de educación. Pero ¿dónde está lo participativo aquí? Esa es una de las cosas, me encanta, me parece que es importantísimo seguir trabajando una y otra vez sobre este tema, porque es, digamos, si no resolvemos el tema del derecho a la comunicación, no hemos resuelto cosas fundamentales y estructurales en nuestro continente. Quiero también hacerle una anotación a Ricardo Polettini, que me encantó, me pareció maravilloso lo que estás planteando. Me puse a escuchar toda esa música que hablas y me encarreté totalmente con esto que tú estabas planteando, porque además la música brasilera es lo máximo. Y hay una cosa, solamente quiero hacerte una anotación. A mí me parece que una de las cosas que más podríamos aportarnos en este campo de la comunicación en la cultura, y que tú mencionas ahí también a Jesús Martín Barbero y, bueno, no sé, a García Canclini, no lo veo muy claro, pero por ahí debe estar, es eso que tú llamas la hibridación. A mí me parece que ponerle una lupa a la forma como en eso que tú estás estudiando, de estas formas de hibridación, es fantástico, porque es allí donde también nosotros estamos comenzando a ver rupturas en eso que en el cuadro anterior Catherine llamaba las sensibilidades y las tecnicidades, en esa línea de Jesús Martín Barbero. Entonces yo te invito a que no te desanimes, sino que todo lo contrario, vayas haciéndole. A Betty Milena, que está trabajando un tema colombiano pues hasta el pelo y fascinante, que es el tema del Chocó y de todas estas movilizaciones. Mira, yo creo que estás haciéndote un reto tú gigantesco con esta investigación, Betty Milena, muy impresionante, porque una de las cosas que son más fáciles de decir y más difíciles de concretar es tratar de ver en las movilizaciones sociales el papel de la comunicación y de las transformaciones posibles. Esa es una cosa que creo que está muy en la agenda de Colombia hoy, en este momento, con el tema del análisis de la violencia y de todas sus formas culturales, pero también de las movilizaciones sociales. Lo mismo que Esteban, tu tema que acabo de enterarme, porque sí, lo vi cuando lo comenzó a presentar Catherine, me parece interesantísimo, ¿cierto? Aquí hay algo que también te quiero sugerir de lo que tú planteas, y es, me parece un súper reto, ¿sí? Un súper reto acá en esto, y es cómo tú puedes caracterizar que todo lo que sucede en Facebook, Twitter, WhatsApp y YouTube, ¿cierto? Son espacios de conversación. Comprendiendo los espacios de conversación como eso, un intercambio, un diálogo entre dos iguales que se reconocen como tales en la conversación. Porque yo creo que va a ser un reto. Yo te animo a que tú continúes con eso y te centres mucho en este tema de la conversación, porque no hay nada más cercano a la comunicación para el cambio social en lo fino que la conversación, así como tú la planteas allí. Luego quisiera mencionarle a María Belén, que haces un trabajo fantástico, y también ahí te quiero decir solamente una idea, porque como soy historiadora no puedo evadir eso. Tú estás haciendo un trabajo donde el eje tiempo es fundamental. Es muy importante que tú puedas caracterizar esos hitos dentro de los cuales te mueves, y que son los que definen de alguna manera la dinámica de lo que estás proponiendo. Entonces, me parece que lo has hecho muy bien. Además tienes ahí a los
a los propios autores que son, pero me parecería muy interesante y que aporte mucho, que más allá de dar luz sobre este caso específico que estás estudiando, tengas elementos universales para poder hablar. Y lo de la inundación de la Plata, Micaela, increíble lo que estás haciendo. Yo, las veces que he ido a La Plata, he tenido la oportunidad de conversar sobre este tema y a mí me parece que hay también hay un tema muy interesante sobre esas conversaciones y esos relacionamientos, todo lo que tú planteas de cómo surgieron de esta crisis, todo lo que tú planteas es uno de los aspectos más interesantes que están en la base, en el entramado de la creación de este campo. Porque es allí cuando la gente se ve obligada a solidarizarse, como también pasa en el Chocó, ¿cierto? Cuando la gente se ve obligada a resolver los problemas que se los están comiendo, cuando ahí aparece la comunicación, como la estamos entendiendo, y hace una propuesta, y la mitad de las veces no sabemos de dónde surge. Entonces hay que comenzar a identificarla, ¿sí? Entonces eso se hace como en un proceso posterior, ¿cierto? Bueno, acá dices tú que un resquebrajamiento de los lazos de comunicación entre los ciudadanos y el municipio. Eso me parece clave, pero tienes que ir más allá de eso. Bueno, se acabó mi tiempo, perdón, aquí acabo. No sé si se me quedó alguien, pero pido disculpas y luego en la conversación podemos completar. Gracias, Claudia, por los 15 minutos. Gracias, Amparo, y gracias por respetarlos a rajatabla. Yo sé que seguramente se van a ir quedando cosas en el tintero, y en ese sentido, antes de darle la palabra a Fernando, le pido a quienes están participando como estudiantes de la Escuela de Alaik y quienes están sumados en este espacio, que si van teniendo preguntas, las vayan poniendo en el chat. De una vez, las vayan escribiendo en el chat de aquí mismo de la sala de Zoom para que yo las vaya recogiendo y organizando. Es decir, pueden ir de una vez participando con ello a través del chat para que no se les vaya la idea y ahí será mi tarea ir recopilando toda esta información. Entonces, gracias, Amparo. Fernando, vamos a seguir contigo. Perdón otra vez más que me toca ser la bruja del tiempo y te voy a dar 15 minutos para tu presentación. Adelante. Ahí estamos viendo ya tu pantalla. Listo. Y creo que necesitas abrir tu micrófono. Sí, ahora me escucha a mí, ¿no? Ahora sí ya. Listo. Adelante. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir algunas informaciones sobre comunicación y cambio social con ustedes. Voy a intentar hacer una presentación híbrida basada en los proyectos de los estudiantes y con texto en portugués y audio en español, ¿no? Entonces, eso me demandará también un reto multilingüístico y multiepistemológico. Y no podría dejar de mencionar también la alegría de estar acá, no solo con los estudiantes, sino con Jair, que va a hablar después de mí, Claudia, que ya había mencionado, y Amparito, nuestra querida inspiración de tantas oportunidades en América Latina, y Catherine, que es una de las fundadoras de la Escuela de Verano, porque estuvo con nosotros acá en Brasilia en las 3 primeras ediciones y siempre está estimulando esa cooperación internacional, incluyendo a Canadá en el contexto latinoamericano, que es algo también creo que importante de mencionar. Yo preparé una presentación con algunos apuntes sobre este tema tan importante para la Escuela de Verano y para ALAIC, ¿no? Porque creo que muchas veces dejamos a las oportunidades de hacer este puente entre reflexiones teórico-metodológicas y prácticas en términos de estudios de posgrado, ¿no? Porque me parece que en muchas regiones, instituciones latinoamericanas, esa reflexión relacionada al cambio social a veces, no digo que sea algo totalitario o totalizante, es considerada algo más chico o más
menos importante que otras reflexiones macroestructurales, digamos. Entonces, con eso intenté en la presentación incluir algunas ideas relacionadas a tanto las investigaciones, no solo del grupo de cambio social, de los estudiantes como un todo, porque había leído los resúmenes seleccionados y no seleccionados también, intentando hacer este diálogo y teniendo en cuenta algunas situaciones que me parecen importantes de estudiar, evaluar, analizar, para a través de ellas tener más condiciones de aportes científicos y estudios de posgrado. Entonces, con eso preparé esta primera diapositiva, digamos, reiterando algo que ya estaba en las presentaciones anteriores, no solo en este panel, pero en otros momentos de la Escuela de Verano también, ¿no? El contexto internacional y sus impactos en los estudios de comunicación, de ciudadanía, de cambio social, es algo determinante para que tengamos en cuenta, ¿no? Las necesidades que tenemos, creo, de comprender que no vivimos solo en una pandemia, ¿no? Vivimos en muchas pandemias asociadas a desigualdad y a través de esta desigualdad tenemos problemas sanitarios, ruidos, desinformación, crecimiento de autocracia, de alguna manera conformando un ambiente que necesitamos estudiar y, claro, criticar y buscar proponer otros patrones, digamos, de convivencia y de desarrollo social, humano, crítico, como ya había sido expuesto por Amparito y Catherine. También es necesario, creo, y convergente con la presentación que hacía Catherine, ¿no? Comprender este sistema de desvinculación de personas que tenemos bajo la situación técnica, la situación política y, de alguna manera, desresponsabilización de las instituciones, ¿no? Eso me parece también algo muy importante en términos de la discusión sobre cambios sociales, porque llega no solo a las instituciones públicas, sino a las instituciones privadas, ¿no? Porque hay hoy por hoy un dilema interesante que está en muchos proyectos, ¿no? Por eso también hice este apunte allí en esta presentación de cómo muchas veces existe un discurso de inclusión, de diálogo, de conexión y al mismo tiempo estrategias de individualización y desresponsabilización. Y para terminar un poco de este contexto que yo leí en muchos de los proyectos y creo que sea una preocupación académica y política interesante, es necesario tener en cuenta para hablar de comunicación y cambio social, las transformaciones que tenemos en los últimos años relacionadas al rol, al papel, como decimos en portugués, relacionadas a las tecnologías de información y de comunicación y sus amplias posibilidades, no solo de transformación, de cambio, sino las posibilidades de expresión, ¿no? Que creo que está igualmente presente en instituciones educativas, en prácticas que tenemos en día a día. Ahora les pido un poquito de paciencia porque yo había pasado acá, ahora sí. Bueno, creo que están viendo mi diapositiva número 2, ¿no? De estructura, sería esta que está en la pantalla. Muy bien, gracias. Es que estaba un poco perdido acá en las pantallitas y por eso les agradezco por la interacción. Bueno, además del contexto, creo que es interesante y está también, claro, en las preocupaciones de los proyectos que yo veía, que tengamos en cuenta la necesidad de profundizar reflexiones sobre estructura, ¿no? Y cuando hablo de estructura, no digo solamente del contexto actual, hablo sobre todo de razones y métricas historiográficas, haciendo acá también referencia a formación de Amparo, ¿no?
que existen en nuestra realidad, sobre todo latinoamericana, con experiencias continuas muchas veces de prácticas del Estado en contra de la sociedad, ¿no? Que creo que es una demarcación muy importante para comprender lo que suelen ser llamados los estudios de comunicación y cambio social, ¿no? Porque a veces me pongo a pensar sobre por qué hablamos tanto de cambio y me parece que tal vez uno de los puntos determinantes de la idea de cambio es un poco esta casi utopía en América Latina, ¿no? De pensar cómo el Estado podría estar más en favor de la sociedad que en contra de la sociedad, ¿no? Y de alguna manera eso se relaciona directamente, ¿no? A prácticas políticas como el clientelismo, el coronelismo, como llamamos más acá en Brasil, de una manera análoga a esta idea, y con eso interdicción de políticas públicas, sobre todo en los marcos de políticas de comunicación y educación, con reflejos educacionales importantes, ¿no? Porque me parece que a veces muchas de estas discusiones que tenemos relacionadas al cambio social no llegan a las universidades, los programas de posgrado, también por una especie de selectividad autoritaria o más bien conectada a otros intereses y campos de estudio, ¿no? Creo que hay allí también una necesidad casi psicanalítica, a riesgo de decir, de encontrar maneras de no solo debatir eso en plan macro, como también hacer este debate el plan cotidiano de las instituciones de educación. Y esa discusión, de alguna manera, creo que también se relaciona sobre todo en las conexiones y desconexiones que tenemos en los estudios de comunicación y otras áreas del conocimiento, sobre cómo a veces la comunicación, por su doble misión como medio y como fin, estimula ciertos ruidos que necesitan de estudios como los propuestos por los estudiantes en esta escuela de verano, ¿no? O sea, que me parece determinante e importante y está en muchas de las propuestas que aceptamos para esta escuela de verano, una profundización de los estudios relacionados a cómo la comunicación sirve de medio, sirve de instrumento fundamental para la promoción de vínculos y movilización social a través, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta un autor colombiano que sirve de referencia para nosotros acá, ¿no? Bernardo Toro, de voluntades compartidas para un fin determinado, y al mismo tiempo me parece importante en los estudios que están haciendo los estudiantes profundizar esta percepción y esta necesidad de comprensión de la comunicación como un fin, como un área sectorial de políticas públicas que de alguna manera fortalezcan la democracia a través de medidas relacionadas al derecho a la comunicación, al acceso a la información, a la transparencia y a la rendición de cuentas. 5 minutos. Sí, sí. Todavía está un poco como el VAR, ¿no? Acá en los certámenes deportivos. Voy a cumplir, claro, te lo prometo. Entonces, a través de esa comprensión de la comunicación como un área de conocimiento y de actividades de políticas públicas, yo creo que es determinante comprender la inserción de la comunicación como un campo de derechos sociales que con eso estimule la participación de la población en esta riqueza colectiva y sobre todo en las próximas diapositivas, en los 4 minutos y 30 segundos que tengo, todavía hablo de algunas preocupaciones que son mías y son de los estudiantes también, ¿no? Sobre todo esa percepción de los impactos y posibilidades de uso de la tecnología con el público infanto-juvenil, ¿no? Porque me pareció interesante que muchos proyectos hablan de algo que de alguna manera también estamos haciendo en reflexiones, estudios y prácticas de extensión acá en Brasilia, comprender la escuela como un posible medio de comunicación
y con eso les comparto un artículo que hicimos en tiempos pandémicos tratando de la comunicación escolar, ¿no? Y de esas reflexiones en esta diapositiva y obviamente en este enlace. Y cuando hablo acá de relación comunicación-educación, creo que es interesante, y muchos proyectos tratan de eso, ¿no? De comprender que esta conexión entre comunicación y educación también es o puede ser dada en la educación informal, ¿no? Porque me parecieron que muchos proyectos hablan de la inserción de la comunicación en términos formales, ¿no? De los contenidos desarrollados por las escuelas, y también me parece importante, además de la clase, de la sala de aula, como decimos en portugués, pensar en cómo estos flujos y procesos comunicativos se dan hoy por hoy en las redes sociales, en los pasillos, ¿no? Los corredores de las escuelas, y de la necesidad que con eso encontremos maneras de estimular una preparación para la vida, un acceso a la vida en sociedad, con la promoción del conocimiento, usando todas las posibilidades que las escuelas tienen y sobre todo las instituciones de educación superior también tienen. Y acá pongo, por ejemplo, una referencia del trabajo que desarrollamos a través de esta alianza con las escuelas, comprendiendo los canales de comunicación de la universidad y de las escuelas como espacios para la comunicación pública y un espacio importante para la desinterdicción de derechos, ¿no? Porque también leí muchos proyectos tratando de la necesidad de esta conexión entre comunicación y territorios, ciudad, cultura, espiritualidad, memoria, salud, trabajo, ciencia, lo que me permite, creo, estimular a los estudiantes en la reflexión que podemos tener en esta sesión de cómo estimular estudios que evalúen los niveles de participación, de vínculo, de transparencia, de democracia y sostenibilidad en las experiencias. ¿No? Creo que muchos de los proyectos tal vez tengan esa necesidad y esa sesión puede, claro, ayudar a través de las experiencias de las personas que están aquí y de colegas como Luis Ochoa, Dilson, que llegaron un poquito después, allí durante la exposición de Catherine, para crear criterios y métricas para hacer esta evaluación. Y con eso te había prometido, Claudia, encierro mi participación y como tengo todavía 30 segundos acá, reforzando agradecimientos a los colegas y las colegas en Colombia por todos los esfuerzos para hacer de esta experiencia realidad y también agradeciendo de corazón a todos los estudiantes por la inspiración para organizar estas ideas y pensar y para que pensemos juntos en la posibilidad de una comunicación alternativa a esta realidad actual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, y perdón, gracias por mantenerte fiel al tiempo. Y bueno, me choca este papel de tener que ser la que use el látigo del reloj, pero es para que podamos ir fluyendo y todas las cosas que se están quedando pendientes las vamos a retomar después en una discusión mucho más amplia con las y los participantes. Bueno, le doy la palabra finalmente a Jair Vega. Jair, tienes 15 minutos, lo mismo, te voy a avisar cuando te queden 5. Y una vez más reitero que si van surgiendo inquietudes, comentarios, reacciones, preguntas, pueden comenzar a utilizar el chat de la plataforma para ponerlos y que vaya yo recopilando algunas ideas si fuera el caso desde ahora. Jair. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a Catherine, a Amparito, a Fernando por esta puesta en común de las ideas. Pero sobre todo siempre agradezco a estos 66 estudiantes de posgrados que han puesto sus trabajos a toda nuestra consideración. Creo que ha sido, coincido con quienes me antecedieron, en que ha sido como una experiencia muy gratificante poder haber estado leyéndoles, porque también al igual que Fernando tuve la posibilidad de mirar todo el conjunto, pero hoy quisiera centrarme también en reflexiones sobre los 6 que nos han compartido.
Voy a poner aquí algo, estoy haciendo un poco como de la misma lógica de Fernando, voy a poner aquí unas notas en portugués para ayudar a interactuar y voy a hablar en castellano. Yo, digamos, como contexto, quisiera hablar de 4 temas que son como lo que llamamos en alguna oportunidad con José Luis Aguirre de Bolivia, después de venir de un congreso de comunicación para el cambio social y de comportamiento Jair, en... perdón, ¿Perdón? ¿puedes compartir la presentación en modo presentación? ¿En modo presentación? Es que vemos tu diapositiva, pero vemos al lado las otras. Si puedes, Ok. ahí ya está, mejor. Te quito estos Entonces, segundos. Entonces, decíamos de este evento sobre comunicación para el cambio social y de comportamiento, donde de alguna u otra manera se habla mucho de la herencia de América Latina, se habla de la influencia de América Latina en estos temas como, por ejemplo, la participación. Hablamos, por ejemplo, de Connection Freire, que se toma Freire y se pone de moda a nivel global, pero a veces uno encuentra como una recepción herética, llamamos herética porque finalmente, aunque se reconoce una herencia, se vuelve una herencia que se convierte en aséptica. O sea, retomamos la participación, pero no reconocemos que participación significa política, compromiso, cambio social, poder. Entonces queremos incorporar a veces a nivel global, se quiere incorporar una idea de participación y se hacen talleres sobre participación y todo eso, pero siguen siendo procesos en los cuales quienes investigan y quienes trabajan siguen manteniendo todo el control, pero no entienden que esto es una dinámica mucho más compleja que eso. Entonces, y eso me hace pensar mucho cómo realmente entender esta herencia de América Latina es entender en esa relación entre comunicación, cultura, política, participación, cambio social. Es decir, tú no puedes desprenderlas, no puedes desarticularlas porque es un compromiso que involucra las diferentes subjetividades. Eso es interesante porque se refleja en la mayoría de los trabajos que se han presentado, en todas, yo diría casi que en todos los trabajos que se han presentado en la escuela, se reflejan esos nexos, digamos, se reflejan esos nexos y lo interesante es que no hay que hacer el esfuerzo por despegarlos, no hay que hacer el esfuerzo por convertir en algo aséptico, sino que es entender que eso se da en una lógica que imbrinca todos este tipo de procesos. Eso también nos plantea muchos retos, inclusive Fernando para la asociación, para la IC, en términos de hasta dónde es suficiente el trabajo por grupos temáticos. Porque nosotros, por ejemplo, cuando discutíamos la configuración de la maestría nuestra en comunicación, mirábamos cómo pensar comunicación y cambio social implicaba toda la trayectoria de discusión alrededor del concepto de desarrollo, de cambio social, que eso ha sido una tradición, paradigma, Silver Whiteboard, una cantidad de gente que ha discutido el tema. Pero también implicaba toda la tradición de la relación comunicación-cultura, que también está allí, que también hace parte, pero también implicaba toda la tradición de los estudios sobre la decolonialidad, comunicación. Es decir, el tema es que decía un humorista colombiano que fue víctima del periodo de la seguridad democrática que se llamaba Jaime Garzón, él decía, se suponía que la universidad era la universalidad del conocimiento hasta que llegamos los profesores con las parcelas. Entonces yo creo que es un tema interesante para la reflexión sobre digamos, esta forma de abordar la construcción del campo. Implica reconfigurar también todos los procesos epistemológicos, teóricos, metodológicos, que no nos dé tampoco miedo, digamos, al eclecticismo. A veces digo yo, porque a nosotros nos duramos mucho tiempo en el cual nos decían su pensamiento es ecléctico, pero es que nuestras realidades somos eclécticas. O sea, yo no sé qué tanto tenga de herencia española del que vino a conquistar como del indígena que fue conquistado. Es decir, el eclecticismo también está en la corporalidad, en las herencias que tenemos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos cargas del poder que nos atraviesa los cuerpos, que nos sitúa en determinados lados, y también está allí. Entonces, a veces queremos entender estas realidades desde posiciones puras que no son suficientes también para entenderlas. Entonces, ahí viene un punto muy importante para eso. Y finalmente, la necesidad, digamos, de territorializar las reflexiones también, porque las realidades de los territorios son las que nos plantean los propios retos. Por ejemplo, en los ecosistemas de la comunicación en los cuales
tenemos que entender estas lógicas y cómo se dan. Yo podría comenzar, voy a pasar esos son como los 4 ejes, voy a pasar un poquito por los 6 trabajos, como retomándolos para la reflexión. Caso, por ejemplo, en el trabajo de María Belén, por ejemplo, que es volver a, digamos, es retomar esa reflexión sobre el medio comunitario, el medio participativo en un contexto específicamente local, ¿verdad? Yo creo que hay un punto importante porque durante mucho tiempo nosotros también romantizamos lo comunitario y a veces fuimos poco críticos frente a lo comunitario y eso nos hizo también, obviamente nos comprometemos, nos genera una subjetividad, pero yo creo que ya ha habido una trayectoria importante en América Latina para tomar distancia y cuestionar también tanto los contextos como las lógicas en los que se ven inmersos, los ecosistemas comunicativos en los cuales interactúan, las preocupaciones que nos motivan sobre ese tipo de lógicas locales, por ejemplo, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, por ejemplo, uno podría decir la sola discusión que dio, que me parece muy importante, Clemencia Rodríguez, sobre esa diferenciación entre lo comunitario, medios comunitarios y medios ciudadanos, por ejemplo, para entender el sentido desde el cual, digamos, habría una expectativa sobre lo que podría suceder con este tipo de medios. O también el trabajo de Benjamín Ferrón, que hace una categorización de las más de 50, no sé, creo que iban en 40 y tantas formas de nombrar la comunicación participativa, alternativa, alterativa en general, porque hay también toda una tradición sobre eso. Y eso implica también entender las prácticas comunicativas, que ha sido también un tema transversal, porque las prácticas comunicativas, a veces la gente en teoría o en apariencia está haciendo lo mismo en un contexto, pero el sentido, ahí me voy a desertar, el sentido puede ser distinto. O sea, la misma práctica no significa el mismo sentido. Entender las prácticas situadas, si están generando resistencia, si están generando disidencias, si están reproduciendo las lógicas del poder. O sea, tú ves a una persona, un campesino o alguien con una radio y con un micrófono, eso no necesariamente significa de entrada que haya una propuesta necesariamente de transformación o de cambio social. Entonces, digamos que son como reflexiones alrededor de este campo. ¿Qué me hacía reflexionar, por ejemplo, el trabajo de Micaela, que se conectaba también con el de, tal vez con el de Betty Marrugo, alrededor de la comunicación al interior de los movimientos sociales, de la comunicación al interior de las organizaciones sociales? Y ella se preguntaba si realmente era por la crisis de comunicación que se generaban emergencias de nuevas organizaciones. Yo creo que esta relación, digamos, también entre comunicación y movimientos sociales también debe ser problematizadora. Es decir, cuando uno miraba, por ejemplo, los movimientos más tradicionales de las organizaciones sociales de los años 70, como los sindicatos, demandaban democracia del Estado, pero toda su comunicación interna era completamente vertical. Entonces, la práctica comunicativa no era coherente con las demandas que se planteaban los movimientos sociales. Nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, sobre organizaciones de jóvenes, de las organizaciones formales de jóvenes, y aunque tienen unos discursos que plantean cambios hacia afuera, entonces estas organizaciones formales hacia adentro lo que hacen es reproducir los hábitos del poder adulto, los hábitos de los poderes tradicionales. Entonces, por ejemplo, estas categorías como los hábitos para poder entender esas prácticas, bueno, me voy a desertar, que lo retomé desde las medias, citado por Jesús Martín Barbero. Entonces, ahí hay puntos muy importantes, sobre todo para entender esa relación comunicación, cultura, poder, participación. Yo creo que por eso al principio hacía este encuadre, porque me parece muy importante para poder abordar esos conjuntos. En el trabajo de Rafaela, sobre el tema del derecho a la comunicación, aquí en relación con el tema de los derechos, yo creo que tenemos en América Latina un gran reto sobre problematizar este concepto de derechos humanos. Este concepto se ha problematizado desde lo decolonial, por ejemplo, hasta dónde es un discurso que puede ser aceptado, incorporado, relacionados en los diferentes contextos culturales. ¿Cómo se materializaría un derecho a la comunicación decolonializado, por ejemplo? ¿Cómo se aterrizaría y cómo se colocaría en los contextos locales? Pero también
es cierto que ese discurso nos ha servido mucho en América Latina. Digamos, el discurso de los derechos, por ejemplo, que permeó la Constitución de 1991 en Colombia, ha sido muy importante para las expectativas que tienen muchos de los movimientos sociales juveniles que hoy en día tenemos en Colombia. Entonces se plantean, por ejemplo, digamos, como esos cuestionamientos en relación con el derecho enunciado versus las condiciones para que el derecho sea posible. Porque se convierte en la comunicación y los derechos en un discurso que simple y llanamente reproduce el derecho. Me informo sobre el derecho, conozco sobre el derecho, pero hay poca reflexión y poca sobre esa narrativa del derecho, se queda coja cuando eso no se conecta con la construcción de condiciones para que los derechos sean posibles, que es donde realmente está el problema. Pero inclusive si vamos mucho más a fondo de eso, nos damos cuenta que el discurso de los derechos es un discurso completamente vertical, elaborado mucho fuera de nuestros contextos y que se ha comunicado muy mal, que se ha comunicado muy mal y que se ha apropiado muy mal porque hemos desaprovechado muchas oportunidades para convertir en un discurso completamente racional y generalmente más reivindicativo en un discurso más emocional y de propuesta de vida, que se conecte hacia adelante y que no jalone. Distinto, por ejemplo, como se reproduce en discursos de los valores tradicionales que terminan siendo en la práctica mucho más emocionales y asumidos. 5 minutos, Jair. Perfecto, yo voy ahí, bien. Con el tema de que propone Ricardo, a mí me pareció también muy interesante el tema que propone Ricardo, y pensaba mucho cuando hablaba de la comprensión ecléctica para realidades eclécticas, que tiene mucho que ver con esa hibridación que plantea Ricardo. Pensaba mucho en el tema del capital simbólico que plantea Bourdieu cuando él hace referencia a diferentes formas de capital simbólico. Ahí con algún estudiante estuvimos haciendo unas búsquedas sobre el tema de Bourdieu para el uso de Bourdieu en el estudio de la música, y encontrábamos que es muy interesante sobre las formas en que esas músicas se van convirtiendo en un capital simbólico que son apropiados en diferentes contextos, ¿no? Y pueden ser apropiados bien sea por el proceso de producción, por el proceso de consumo o por el proceso de recepción o circulación. Esto quiere decir, digamos, por qué se retoman y se van construyendo estas mixturas, estas mezclas qué significa producir en ese lenguaje combinado entre técnica y el instrumento tradicional, cuáles son los lugares en los cuales se consume y se convierten en espacios de reconocimiento porque generan capital simbólico, o a través de qué procesos circulan, por ejemplo. Hay preguntas muy interesantes que se podrían hacer desde esa perspectiva. El trabajo de Betty Milena también, bueno, a Betty la conozco, ha sido estudiante de nuestra maestría en comunicación, está haciendo actualmente el doctorado en la Universidad del Norte. Conozco su trabajo, pero digamos me llama la atención pues que cómo para poder mirar en este caso la defensa del territorio, en su marco es como esa especie de combinación precisamente entre todo este debate sobre lo decolonial, en todo este debate sobre la relación comunicación-cultura para entender lo afro, para entender toda esta tradición, y todo este debate también sobre prácticas comunicativas, o sea, cómo se expresa realmente comunicacionalmente esa defensa del territorio. Y en el trabajo de Esteban, me parece muy interesante y creo que es un reto muy importante para Colombia entender qué tanto se ha vuelto como algo parte de la cultura el tema de la violencia, digamos, el tema de la violencia como narrativas, como prácticas, como cotidianización, como naturalización de los relatos, de las formas de expresarse. Y creo que nos pone un tema muy importante y que también está en todos los trabajos, digamos, sobre eso. Yo creo que como tres comentarios, Esteban. El primero, sobre el tema de la violencia, no violencia, porque no podríamos entender la paz solamente como ausencia de violencia. Hay un punto importante que plantearía como un reto. En segundo lugar, estás haciendo un trabajo en las facultades de Medellín, y creo que el contexto particular de la violencia en Medellín no permitiría generalizar para decir esto es Colombia, porque son historias, narrativas, procesos, construcciones distintas de pronto a otros lados. Y también
Creo que ese trabajo participativo y colaborativo que propones en la investigación me llama la atención. Y esto es para finalizar, para todos los trabajos, yo creo que ya pues mi tiempo, voy a robarme 30 segundos. Para finalizar, para todos los trabajos, yo creo que hay un reto muy importante en la investigación cualitativa, sobre todo la mayoría son investigaciones que podamos también pasar también de técnicas que son más de consulta de opiniones a técnicas que involucren, por ejemplo, narrativas de memoria y co-construcción de una manera mucho más participativa, porque aunque a veces hagamos y apliquemos técnicas cualitativas, como entrevistas y todo esto, podemos también caer y quedarnos en el extractivismo. O sea, sacamos la información y esto. Cuando hacemos, por ejemplo, talleres de memoria, nos adentramos en procesos más de investigación, acción participativa, como los que se enuncian en algún lado, como en la trayectoria de Orlando Falborda, podría ser que el conocimiento que se vaya generando en estos procesos quede situado y quede involucrado en las mismas dinámicas, porque casi todas estas investigaciones están conectadas con organizaciones, con movimientos sociales, que podría ser interesante darles un espacio de trabajo en el ejercicio de la creación. Entonces, muchas gracias y espero no haberme pasado mucho. No, no te pasaste mucho. Muchísimas gracias, Yair. Gracias, gracias, gracias a nuestras 4 personas invitadas para presentarnos sus ideas y sus comentarios y sus reflexiones derivados de la lectura de los trabajos de quienes están en este panel dentro de la Escuela de Comunicación y de sus propias experiencias. Yo voy a tomar algunas ideas, ya hay algunas preguntas, pero voy a tomar solo algunas ideas que veo que están transversales, no solo en los trabajos de los estudiantes, sino también en las exposiciones de nuestros panelistas. Y me parece que hay varias convergencias en cuestiones que son clave. Una de ellas es precisamente que lo comunicativo o lo comunicacional no puede asumirse o darse por hecho con un nombre, sino que tiene realmente que hacerse evidente. Es decir, no podemos tener un discurso que hable de lo comunicacional desde una mirada muy superficial y que de alguna manera se desfase, como ya nos planteaba Fernando, con las acciones, con las estrategias, con las prácticas, ¿no? Es necesario comprender que si bien estamos en un campo interdisciplinar, un campo que abreva de muchas otras disciplinas, es un campo que sí tiene ciertas especificidades. Y esas especificidades tenemos que hacerlas muy evidentes constantemente. Y no tenemos necesariamente que adscribirnos a una perspectiva de la comunicación desde a lo mejor una mirada más funcionalista o estructuralista en términos de efectos y de impactos, etcétera, sino que hay una invitación muy clara a abrirnos hacia el giro sensorial, hacia toda la cuestión que tiene que ver con el conocimiento situado, los territorios, los cuerpos, las emociones, y en todo ello me parece que están en las diferentes presentaciones, un papel clave es el papel de la participación y lo participativo, con un desafío también para que no se vuelva solo un discurso o que no se vuelva un concepto que se quede como carente, por así decirlo, de un anclaje claro y epistémico en formas otras de conocer y de saber. Entonces hay varios retos en relación al proceso investigativo. Hay varias preguntas o hay varias digamos, provocaciones de nuestras y nuestros panelistas en relación a el propio proceso investigativo, para saber qué tanto estamos poniéndonos en una postura epistémica e incluso ontológica distinta que nos cuestiona y que nos hace reflexionar sobre nuestro propio ejercicio de investigación, hasta la manera en la que tenemos estos mecanismos de relacionamiento con las y los sujetos con quienes construimos la investigación. Yo voy a tomar entonces algunas de las preguntas que ya están. En primer lugar, bueno, Catherine tenía algunas preguntas para ustedes estudiantes de la escuela, y las puso en el chat, pero para quienes no las han visto en el chat o si se perdieron en él, las voy a leer. Catherine, dime, Catherine, perdón. Solo quiero preguntarles a los estudiantes,
casi todos dijeron que están haciendo un trabajo interpretivista. Y yo quiero saber, suena como si es una reacción automática decir interpretivista porque estoy haciendo trabajo comunitario. Y yo quiero problematizar un poco eso, porque para mí el interpretivismo es una invitación a escribir y, no sé, capturar la complejidad de la comunidad, pero falta un poco un objetivo de cambio social. Y yo quiero preguntar un poco por qué eso y por qué no algo distinto. Eso es la pregunta básica, pero ahí en el chat tienen las preguntas más desarrolladas. Ok, déjenme decirles que yo como moderadora no tengo ningún problema con el grillito incómodo del silencio en lo que alguien se anima a hablar. Así es que Catherine les hizo una pregunta y alguien tiene que responder. Creo que no es solo una pregunta retórica, ¿no, Claudia? Es una pregunta, ¿no? A ver, más, unas preguntas, ¿no? Que están en el chat. Exacto. Entonces, díganos ustedes, a partir de los comentarios que han recibido, de lo que han escuchado y de la interpelación directa que Catherine les hace, ¿qué tienen que aportar o decir o comentar al respecto? Aun cuando sea nunca lo había pensado, gracias por hacérmelo pensar, pero insisto, hasta que alguien de ustedes no pida la palabra y abra el micro, podemos estar en Hola, silencio. buen día. Hola, Belén. Hola, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por todos los comentarios. Siempre uno cree que tiene más o menos definido el rumbo y cuando aparecen estos interrogantes uno se vuelve a formular preguntas y a revisar todo lo que inicialmente se ha planteado, pero bueno, creo que esa es la gran riqueza que nos vamos a llevar de esta experiencia en ALAIC, de haber compartido con compañeros y compañeras investigando y con la retroalimentación con los profesores y con este panel. Con respecto a la pregunta sobre investigación desde el paradigma interpretativista, en lo personal, claramente al trabajar con medios comunitarios y alternativos, la mejor opción para una propuesta metodológica era la investigación participativa. Al momento de definir el diseño metodológico, cuando yo comencé a trabajar en mi plan con mi directora, el contexto de pandemia era otro y la verdad es que pensar en estrategias de trabajo de campo, técnicas de recolección y la ida al campo era difícil de pensar en el marco de este paradigma porque, bueno, por lo menos en Argentina las medidas de confinamiento, de aislamiento social eran bastante estrictas y en ese momento era difícil imaginar cómo llevar adelante la investigación con esta propuesta metodológica. La segunda opción que encontramos más adecuada es trabajar desde el paradigma interpretativo, pero sí hemos trabajado y he pensado en trabajo con la comunidad, con los grupos, no solo los que participan en el medio, sino con la comunidad en la que están en la que estos medios trabajan. También surgió dentro de las propuestas trabajar con otros colectivos con los que estos medios comunitarios están asociados a través de entrevistas grupales. Bueno, yo había planteado inicialmente grupos focales, siempre desde las restricciones que la pandemia me ponía en cuanto a condiciones de posibilidad concretas. La verdad es que el escenario ahora es distinto, entonces puedo pensar y volver a mirar mi plan de investigación con estos otros ojos y bueno, en lo personal me queda este desafío, ¿no? De ver cómo puedo complementar mi investigación con esta otra mirada. La verdad es que esta pregunta de si seguimos tomando la participación como un objeto o en qué medida estamos pudiendo hacer parte a estos medios de nuestra investigación como propios artífices de la realidad que estamos buscando comprender. Creo que en mi trabajo la palabra empoderamiento está y también fue un llamadito de atención de ver desde qué lugar la estoy usando y cómo la estoy construyendo.
bueno, creo que son interrogantes interesantes para hacer y para volver a mirar el trabajo que estoy haciendo. Pero bueno, en relación a por qué interpretativo y no otro, esa es mi respuesta. Mucho que ver con el contexto inmediato, que para mí era un condicionante que quería sortear de alguna manera. Gracias, Belén, gracias por tu participación. Y efectivamente, yo creo que el contexto pandémico ha transformado profundamente las condiciones de posibilidad de la elaboración de investigación, sobre todo en campo, en el territorio, pero nos está presentando retos muy interesantes y valiosos de cómo replantearnos estos acercamientos y estas formas de investigación. ¿Alguien más que quiera abordar la pregunta expresa de Catherine? Les voy a dar un grillito incómodo, un momentito de silencio para ello, si alguien se anima. Si no, hay una pregunta más en el chat que puede ser también para nuestras panelistas y nuestros panelistas. Son preguntas muy difíciles. Voy a contar por qué pregunto eso. Primero porque me llamó la atención ver que tantas personas indicaron ese acercamiento. Y yo creo que muchas veces pensamos en o el positivismo o el interpretativismo, ¿verdad? Pero existen otras opciones. Y en realidad yo creo que muchos de ustedes están tratando de entender la perspectiva de las personas para identificar las estructuras que están causando su experiencia. Entonces, en realidad no están mirando el mundo simplemente desde la perspectiva de las personas, lo están haciendo para identificar las estructuras o las instituciones que están dando forma a su experiencia. Y eso es más que interpretar, eso es identificar las causas sociales de su experiencia. Y eso es muy importante porque si paramos simplemente con entender su experiencia y describirlo con toda su complejidad, el estudio falta poder para influir en nuestro entendimiento de la circulación de poder en la sociedad y para intervenir, falta posibilidad de intervenir para cambiarlo. Pero si identificamos las estructuras de poder, las instituciones, las estructuras que también influyen en la experiencia de la comunidad, entonces así tenemos posibilidad de entender cómo influir, cómo intervenir. Y creo que es un punto, no es un punto menor, ¿verdad? En realidad, muchos de ustedes están haciendo más bien un trabajo de realismo crítico, que es otra paradigma. Y creo que, pues, si les interesa, yo sé que Esteban está aprendiendo sobre eso, pero si les interesa, creo que les da un enfoque un poco más político para el trabajo comunitario. En vez de simplemente decir que la comunidad sabe, que la comunidad interpreta y yo voy a representar su interpretación sin intervenir. Es posible no intervenir en su interpretación, pero a la vez entender cómo su experiencia es entender su experiencia de una forma más crítica, ¿verdad? Creo que es por eso que pregunté eso sobre sus acercamientos epistemológicos. Catherine, me parece fantástico el abordaje y qué bueno que expones por qué estás haciendo esa pregunta, porque me parece además que a la hora de trabajar o de plantearnos una investigación que tiene aspiraciones de cambio social o de carácter comunitario o de carácter participativo, la dimensión política es clave. O sea, tiene que haber un posicionamiento político como investigadoras y como investigadores con el cual enfrentamos ese fenómeno social sobre el cual queremos aprender y sobre el cual al que queremos aportar. Y que esa mirada política tiene que tener efectivamente un involucramiento.
Es decir, no podemos plantear como una objetividad de investigador, sino una subjetividad explícita, ¿no? Eso, y yo creo que también es importante entender el poder desde la perspectiva de la comunidad. No vamos a implementar nuestro entendimiento del poder o el poder que ya existe, ¿verdad? Que ya, los marcos de poder que ya existen. Más bien es importante entender el poder desde la perspectiva de la comunidad. Por eso que yo pregunto a la comunidad cuáles son sus valores y cómo entran los valores de ellos en su evaluación del sistema de información. Porque yo tengo mi forma de entender los sesgos de los algoritmos, bla, 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 pero lo que me interesa más bien es entender cómo la comunidad, desde sus valores, entienden los algoritmos o los sistemas de información, y etcétera, etcétera. Si no estamos apuntando a lo sistemático, lo estructural también en nuestras preguntas a su visión de cómo está su experiencia, nos falta esa parte, ¿verdad? En mi presentación yo dije algo sobre no es una lucha de clase, porque ya no tenemos clase, es la lucha para descubrir la clase. Muchos de ustedes en sus proyectos están buscando cómo formamos otra vez comunidad, porque estamos tan aislados, y es por ese medio que podemos empezar a buscar comunidad otra vez, ¿verdad? Preguntando a la gente cuáles son las estructuras que encuentran en su vida, ¿verdad? Y eso no es solamente el interpretavismo, es el interpretavismo plus, ¿verdad? Eso. Esteban está poniendo en el chat en este momento, dice, por cierto, una buena introducción al realismo crítico de acceso abierto, y nos deja ahí una referencia bibliográfica. Realismo crítico en investigación en ciencias sociales, una introducción en investigación y desarrollo. Gracias, Esteban. Bueno, yo querría preguntarles, Amparo, Yair, Fernando, si en miras de esta provocación que lanza Catherine, ustedes tienen algún comentario. Yo quizás conecto un poco con lo que tú planteabas, Amparo, de poner esta cuestión de lo participativo realmente de manera muy reflexionada, ¿no? Y no solo decir que decimos que algo es participativo o poner lo participativo como parte de este objeto de estudio, sino realmente lo que implica el que una investigación tenga un carácter participativo o un carácter, digamos, más deconstruido, pues está claramente vinculado, creo que con esto que está planteando Catherine, con el poder, con la subjetividad, etcétera. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Sí, precisamente me acuerdo de que justamente en junio de este año tuvimos la oportunidad con Yair de hacer un panel para la conferencia de la IMCR que trataba este tema un poco a fondo a partir de las experiencias concretas de 3 casos colombianos sobre una relación entre comunidad y universidad, haciendo no solamente investigación, sino trabajo en general, cómo miramos ahí el tema de la participación. Y a mí me parece que es uno de los temas más candentes y más difíciles de resolver, porque esto sí plantea toda una propuesta epistemológica sobre dónde estás parado como investigador, ¿cierto? Por ejemplo, Catherine, una cosa otra palabra que le tengo pánico, ¿cierto? En este momento de mi vida, después de un andar, yo soy como, me encanta la manera elegante que Yair dijo, una cosa que yo digo de manera muy básica, y yo digo que yo soy una anfibia, y tú dijiste que eras un híbrido, que me pareció muy elegante, Yair. No sé cómo fue que te definiste, o sea, los que hemos llevado la mitad de la vida en bueno, yo mucho menos de la mitad, más que yo, pero que he trabajado toda mi vida desde la comunidad. Entonces, el concepto de intervención a mí me pone nerviosa, porque intervenir es un ejercicio de un poder que tenemos como académicos, como cooperación frente a una comunidad a la que estamos viendo desde nuestro punto de vista, que necesita cosas y que tiene problemas. Y que por lo tanto vamos a trabajar con ellos, ya sea para hacer investigación o ya sea para hacer intervención, ¿cierto? Hacer procesos de planeación. Yo digo, tal vez en el tiempo, esa también fue una perspectiva, y no era el tiempo del Internet, desafortunadamente. Por ejemplo, ese es otro tema, ¿sí? En la época en que yo tenía esa visión, hablábamos de los medios de comunicación
ciudadanos comunicativos versus los medios de comunicación comerciales y dominantes. También ese es otro concepto, por ejemplo, que a mí me parece que ya estamos más, ya tenemos que revisarlo, ¿cierto? Y tenemos que revisarlo porque hoy no basta con decir que es comunitario o ciudadano para que ¿qué? Para que sea comunitario o ciudadano, no es cierto. En los casos que yo conozco en el planeta, muchas veces lo comunitario es más comercial que lo comercial, si vamos al grano. Entonces, hay una cantidad de seguridades que a mí me parece que se nos están dilatando. Pero para contestarte la pregunta, Claudia, mira, yo estoy en este momento y yo doy cuenta del proceso en que estoy y de donde estamos los que andan conmigo, de darnos la pela de esto que de Sousa Santo habla de las epistemologías del sur y de las epistemologías otras, y de cuestionar el eurocentrismo en la práctica de la investigación. Y por lo tanto el tema de la decolonización, todo esto que hoy estamos viviendo. En esa perspectiva, por eso yo resaltaba tanto el tema de la conversación, porque es que caemos en la conversación, pero tienes toda la razón, puede ser si es una conversación, no puede ser entre desiguales en el sentido de la legitimidad de la conversación, o sea, del intercambio de saberes. Entonces yo no quiero interpretar al otro, yo no quiero que sea el otro el único el que dice cómo lee, cómo vive, cómo entiende una cosa u otra. No, a mí no me interesa solo eso. A mí me interesa, porque además ellos me lo enseñaron a mí. Un día, hace no mucho tiempo, alguien me dijo, Amparo, ustedes llevan aquí no sé cuánto tiempo sacando información, pero nosotros no sabemos ustedes o sea, ¿ustedes qué piensan de lo que nos están preguntando? O sea, a mí ese día fue como el chispazo epistemológico de Jesús Martín Barbero, ¿cierto? Ese fue, clap, dije yo, claro, yo estoy diciendo que estoy siendo participativa, pero ¿qué es ser participativa? Seguir preguntando y seguir interpretando. Entonces, ¿cómo creamos un espacio de común acuerdo que lo que estamos haciendo nos interesa a los dos, tal vez por razones distintas, pero hay unos acuerdos de investigación? Vamos a averiguar esto porque esto nos interesa a los dos. Entonces, conversemos. Claro, es dificilísimo, porque una cosa es estar en la academia con toda esta marahunda que tenemos de cosas en la cabeza y en las obligaciones. Ya ahí ponía eso mucho, tenemos que puntear y tenemos que publicar, y por eso no podemos estar en la universidad, y una comunidad que a veces es una comunidad realmente pobre y en terrible conflicto, ¿sí? Ahí yo creo que está el gran reto, y es que ese contexto que me planteas de la participación, yo hoy lo estoy entendiendo como en darnos la pela para realmente sentirnos que existe un espacio en el planeta donde investigadores de la comunicación y el cambio social y comunidades que están interesados en eso, de alguna manera crean ese espacio para trabajar juntos, y entonces tienen que construirlo desde sus saberes y desde sus lógicas y desde sus intereses y desde su comprensión del poder, que en este momento es el poder de generar conocimiento juntos. Eso que yo solamente les puedo llegar a dar, ¿cierto? Esta problemática que hoy estoy metida hasta aquí tratando de resolverla en las investigaciones que he estado haciendo desde hace 4 o 5 años, ¿cierto? Y que tiene sus bellezas y sus dificultades, sus aciertos y sus equivocaciones, porque creo que es un campo, o sea, yo intento ser coherente con mi apuesta por lo que están diciendo estos Arturo Escobar y etcétera, ¿sí? Porque creo en eso, porque lo veo, porque en mi experiencia digo, el mundo tiene que coger por aquí. ¿Y entonces la academia qué? ¿Para dónde va la academia? Perdón, que me fui de mucho. No te fuiste a ningún lado, al contrario. Fernando, Jair, a mí me interesaría escuchar mucho su postura. Sí, bueno, a ver, voy a empezar por aquí. Es que me parece que existe en nuestro campo de estudio relacionado al cambio social una doble cuestión psicológica, epistemológica, psicoanalítica, ¿no? Porque necesitamos muchas veces afirmarnos no solo en términos de la comunicación como ciencia, sino la comunicación comunitaria como un campo científico, y muchas veces eso significa una cierta asepsia científica, ¿no? Un cierto intento de distanciamiento
de Catherine, esta idea más interpretativa que de una conexión con la comunidad. Entonces eso crea una especie también, perdón por el término, de esquizofrenia, ¿no? En la manera que no solo desarrollamos los estudios, sino la manera como expresamos los estudios en relación a esta, muchas veces, regla académica que contraría o crea esta hibridez que decía Jair y Amparo, ¿no? O esta acción anfibia, como decía Amparo más expresamente, ¿no? Y me parece interesante también que dentro del campo de la comunicación muchas veces los estudios más mediocéntricos son más reconocidos que los estudios más comunicativos, digamos, ¿no? Pero claro que eso hoy por hoy se cambió mucho, pero no completamente para autorizar muchos de los abordajes más dialógicos que proponía, sobre todo Jair y Amparo en las interpretaciones sobre el trabajo de los estudiantes, lo que de alguna manera me estimula a pensar de qué manera podríamos incluso comunicarnos mejor perante nuestra comunidad científica y perante las otras comunidades científicas para expresar las posibilidades que tenemos de romper en términos teatrales la cuarta pared que existe entre la universidad y la sociedad, ¿no? Porque muchos estudios mismos de la comunicación están concentrados en establecer un espacio propio lejano a la comunidad, y creo que existe un potencial muy interesante en los estudios de comunicación y ciudadanía, comunicación comunitaria, comunicación y cambio social, de romper y no solo salir desde la universidad hacia la sociedad, hacia entre comillas, como invitar, proponer, hacer acciones afirmativas para traer las personas hacia adentro de la universidad, lo que en nuestro trabajo acá en Brasilia muchas veces intentamos desarrollar en términos no solo de un trabajo de campo, sino un trabajo de campo relacionado a una invitación del campo hacia adentro de la universidad para reformar la universidad en esta venida de campo, ¿no? Entonces creo, Catherine, colegas, que es determinante comprender esta cuestión existencial y vivir con ella, ¿no? No excluirla, para desarrollar cada vez más un trabajo, sobre todo con las tecnologías que están a nuestra disposición, más posible, tanto de producir ciencia como de transformar la realidad. Para ser resumido, Claudia, me paro por aquí. Y sabes qué, que lo que estás planteando me resuena mucho con lo que Linda Tuaji Smith, que es una investigadora maorí, plantea cuando habla de la decolonización de las metodologías, precisamente, ¿no? O sea, ella lo que plantea es que en este ejercicio investigativo, lo que es necesario es esta forma de decolonizar no solo la academia, las escuelas, las técnicas, los lugares desde donde venimos, sino nuestro propio papel en el proceso investigativo, entendiendo que somos tocadas o tocados por la investigación que realizamos, que esa investigación también nos transforma a nosotros como sujetas, como individuos, como personas y como investigadoras, y que tenemos que estar dispuestas, y esta palabra no es tanto de Linda Tuaji, pero ella lo plantea de alguna manera, a la vulnerabilidad, que creo que conecta con lo que estaba planteando Amparo, ¿no? Es decir, yo vengo y te pregunto, pero tú tienes también el derecho a la pregunta. Tú persona en la comunidad, tienes el derecho a preguntarme a mí y a conocerme a mí y a investigarme a mí en lo que a ti te importa, de lo que quieres saber sobre quién soy y qué hago y por qué estoy aquí. Porque creo que ahí hay una cosa interesante, abrevando precisamente de la propuesta de la ecología de saberes de Boaventura de Sousa Santos, y es que esa ecología de saberes no tiene que darse necesariamente en un intercambio quid pro quo. Es decir, cada quien tiene algo que sabe, algo que conoce, algo que aportar, y que en ese intercambio no tiene que ser simplemente que tú me das lo que yo te doy o que yo te doy lo que tú me pides, sino digamos, yo lo voy a poner en términos de mi propia experiencia, ¿no?
hace muchos años afortunadamente me di cuenta de esto, y es cuando con los colectivos con los que yo trabajo, que yo llegaba y les decía, es que yo no sé hacer radio, o sea, supe hacer hace muchos años, pero hoy en día ya no sé producir y ya no sé hacer radio, y ustedes son los expertos en esto. Y ellos se voltearon y me dijeron, sí, pero nosotros de metodologías y de investigación y de índices no sabemos nada. Entonces, nosotros hacemos la parte radiofónica, tú haces toda la parte metodológica y en conjunto construimos algo. A eso es a lo que me refiero con que no tiene que ser... digamos, exactamente que una misma moneda de cambio, sino que esa ecología se da en esas formas mucho más amplias y diversas que nos permiten realmente ponernos no solo en el distanciamiento del papel de investigadores, sino como sujetos y sujetas, que también estamos tocadas y transformadas por la propia realidad a la que nos acercamos, y que nos acercamos a ella porque nos interesa algo de ella, porque nos mueve o nos conmueve o nos preocupa o nos indigna o nos interesa algo, ¿no? De lo que está ahí. Catherine, tú en el chat estabas reaccionando a lo que estaba planteando Fernando, no sé si quieras hacerlo así y después le doy la palabra a Jair. Ando en la búsqueda de cómo capturar lo que están diciendo y escuché algo, bueno, el pragmatismo es otra paradigma totalmente válida de cómo hacer la investigación, y el pragmatismo simplemente dice que vamos a usar las metodologías o las técnicas que necesitamos para llegar al objetivo, y si se trata de trabajo comunitario, pues es eso, ¿verdad? Es estar en la comunidad en el momento y producir conocimiento, pues como puedas, ¿verdad? Y el otro es que escucho mucho en lo que dice Fernando, tal vez la idea de, bueno, vengo hablando con otro estudiante mía que está haciendo trabajo en Ecuador sobre la posibilidad de investigación como terapia, ¿verdad? En donde el investigador y la comunidad están en conversación para conocerse a sí mismo mejor. Y entonces, pues, tratando de capturar en conceptos lo que venía escuchando en la conversación. Sí. Gracias, Catherine. Jair. A mí Esteban me mandó a la historia con la recomendación del texto, porque ese fue uno de los primeros textos de los cuales yo fui editor en la revista Investigación y Desarrollo. Y eso fue se editó en el año 2004 y el texto se evaluó en el año 2003, justo en el año que nosotros trajimos a Orlando Falsborda a inaugurar el encuentro de Agua Armiria que hicimos en Barranquilla. Entonces, eso está escrito por un economista, el profesor Jairo Parada, que es de acá de Barranquilla. Y me acuerdo que tuvimos una discusión, porque bueno, él mandó el texto, se mandó a evaluar, y después de que se aprobó, conversábamos sobre este tipo de, digamos, de abordajes y eso, y retomábamos la conversación con Orlando Falborda, sobre todo porque el tema a veces es que para tú criticar un enfoque no tienes por qué tampoco necesariamente desconocer las herencias que nos dejan otros enfoques. O sea, ¿y por qué retomo Orlando Falborda? Porque Orlando Falborda escribía textos con muchas citas y textos muy académicos, como por ejemplo, Ciencia propia y colonialismo intelectual es un texto que es bastante académico y es de debate académico, es para discutir entre investigadores, no es para las comunidades. Pero escribió la Historia doble de la costa, que tenía dos canales, que era un canal más académico, donde él discutía el problema de la cultura anfibia, de esa que acaba de mencionar Amparito, en el Caribe colombiano, y discutía sobre la formación social, que era un concepto que él había tomado de este origen leninista, el concepto de formación social para entender la forma de construcción de un orden social económico, pero a la vez utilizaba cultura anfibia para referirse a una cultura que se mezclaba entre el cultivo de la agricultura y pescar cuando el río crecía y se inundaban las tierras, pero usaba a la vez el concepto de sentipensante, retomado de un pescador que hablaba de que nosotros podíamos sentir y sentir localmente y poder pensar y conectarnos con otras dinámicas más complejas. Entonces, ¿cómo es una construcción narrativa que involucra una teorización muy académica que nos trae, que él sabe usar para poder entender esta realidad, pero también lo que él va reconfigurando desde el propio contexto de la investigación? Entonces, pero luego otro canal que va por del otro lado de la narrativa del libro. Ojalá les invito a leer la Historia doble de la costa de Orlando Falborda, quienes no lo han leído, y él hace una narrativa más
no es ni siquiera historiográfica, porque va entre historia y ficción, porque él crea una técnica ahí comunicativa que a mí me parece muy potente, que se llama la imputación, que es en lugar de toda esta conversación que tenemos aquí, en lugar de decir Fernando dijo, Claudia y dijo Caterín, todo se lo imputa como si lo hubiera dicho Claudia, porque en el fondo ve coincidencias. Entonces, para que narrativamente haya un personaje que ayuda a comunicar mejor, entonces imputa, digamos, no es algo falso, pero no es exactamente la historia. Entonces los historiadores le dieron muy duro porque la historia, él se llamaba el libro Historia Doble de la Costa, entonces que porque, bueno, en fin, pero finalmente lo cierto es que comunicacionalmente, en la perspectiva de la comunicación de la ciencia, si se quisiera decir, rompe porque hace una narrativa que conecte ese conocimiento para que mucha gente tenga acceso a él. Pero sin embargo, al tiempo, habló con Chalarca, que era el pintor del pueblo, y le dijo, yo quiero hacer esta investigación, pero no quiero esperar a que tenga los resultados de la investigación, sino que quiero desde ahora que me voy a investigar, a que te vayas conmigo en el equipo, para que vayas investigando tú como pintor cuál es la mejor manera que podríamos hacer para contarle esto a la gente que no sepa ni leer, a la gente que tenga menos posibilidades, porque estaba investigando con los campesinos. Entonces Chalarca se iba y tomaba fotos y se las mostraba y los campesinos decían, este puede contar, este puede ser el personaje. Y de esas fotos sacaba los personajes, que luego se convirtieron en cómics, en unos cómics que a través de los cuales los personajes contaban cómo les habían despojado la tierra y la importancia de desmovilizarse para recuperar la tierra. Pongo esto, finales de los años 70. En esas cómics de Orlando Falborda circulaba el conocimiento generado por esta investigación. En periódicos como El Campesino o en otros periódicos que eran más, digamos, generados en la perspectiva de la difusión del desarrollo, digamos, más en la perspectiva de Everett Rogers, circulaban fotos de campesinos que le enseñaban a la gente a tecnificar la tierra. En ese momento la gente decía, estos que vienen de la línea de Rogers, eso es ciencia y es difusión de la ciencia. Mientras que estos que vienen de la línea de Orlando Falborda, eso es política, eso es ideología. Es decir, si la conclusión de la investigación era que había que ponerle químicos a la tierra para hacerla productiva, era ciencia, pero si la conclusión del proceso era que les habían despojado la tierra y había que recuperarla, era ideología. Entonces, yo pongo el parangón para mirar cómo las rutas que nosotros tomamos tienen un sentido y lo metodológico tiene un sentido y la forma de escribir tiene un sentido y el compromiso tiene un sentido. Entonces, yo digo, no, yo no niego, yo he sido editor de revistas científicas, académicas y tenemos estándares y tal. Y es necesario que discutamos nosotros lo académico, pero también es necesario que no tiene que ser todo allí, que tienen que haber diferentes formas, diferentes compromisos. Yo discuto a veces con mis colegas porque yo publico en las revistas de aquí de la región, en las revistas que no están indexadas. A mí realmente nosotros tenemos que apoyar diferentes formas donde el conocimiento entra en debate. Porque entonces, porque todo lo otro se convierte precisamente en estas formas del marketing, del capitalismo cognitivo y todo, que eso ya es otra lógica distinta. Entonces, yo creo que ahí hay puntos interesantes para entender, para entender eso sentipensante, para entender eso anfibio, para entender eso cómo podemos aprender y como lo decía Caterina hace un momento, es entender su lógica y su propio contexto. Solamente para cerrar, en un proyecto que estamos ahora trabajando con Clemencia Rodríguez, con nuestro querido amigo chileno Juan Salazar, acá en Colombia, es en una comunidad alrededor del tema del agua. Ahí en el mar hay esta especie de como un plancton que en las noches es reflectivo y a la gente le gusta ir a mirarlo. Entonces, el tema es que el turismo exagerado por la misma comunidad está deteriorándolo. Pero cuando tú te vas a dar cuenta, usan en sus teléfonos celulares los videos de los ambientalistas que lo quieren proteger para podérselo vender a la gente a la que quieren llevar a destruirlo. Es decir, es un tema que el punto, claro, el tipo que llega y hace el video sobre el plancton para protegerlo tiene una idea interpretativa, es su idea, es su manera de concebirla, entrevista a la gente, la ordena, da un discurso. Pero el mismo discurso y las imágenes lo cogen quienes lo van a destruir para convencer a los otros a irse. ¿Por qué? Porque es un conocimiento no situado. No está pensado en el ecosistema
comunicativo, por donde se mueven ese tipo. Y eso no se va a resolver con un podcast en la radio comunitaria. Es decir, entonces yo creo que hay puntos muy importantes para la reflexión. Gracias, Yair. Justo lo que estás planteando conecta con una pregunta que puso en el chat Ana Andrade, que dice, ¿qué devoluciones hacemos en conjunto de nuestras investigaciones con las comunidades que abordamos? ¿Cómo recuperamos los saberes y valores de las comunidades? ¿Qué es lo que ellos quieren, qué demandan, qué sienten, qué piensan? Y creo que ahí vuelvo a conectar con esta cuestión de la ecología de saberes, y es que el lenguaje científico es uno de los lenguajes. Y los productos científicos son un tipo de productos, pero si realmente estamos planteando una relación con aquella comunidad o con aquellos sujetos o sujetas con quienes estamos construyendo saberes, el lenguaje científico es el nuestro, pero el lenguaje de las comunidades es el que tenemos que descubrir. ¿Cuáles son sus lenguajes y cuáles son aquellas maneras en las que esto que estamos develando de manera conjunta, podemos compartirlo? Entonces, a mí esto además yo te lo agradezco porque gracias a ti conocí, y además en detalle, estos cómics producto de esa investigación y esa historia que es fascinante. Es decir, sí implica retos desde la investigación, esta propuesta otra. Por ejemplo, que nuestros productos de investigación cumplan con el paper que necesitamos, pero que a lo mejor hagamos un podcast o un cómic o una obra de teatro o un mural con la comunidad, porque es lo que la comunidad, como la comunidad quiere ver esa su propia historia o esos sus propios valores, ideas, narrativas. Que hagamos un taller de memoria y entonces saquemos no sé, un folleto con aquellas imágenes. Es decir, nuestros productos tienen también que ser anfibios, híbridos, eclécticos, porque no son solo para atender a nuestras necesidades como investigadoras e investigadores, sino para atender a las necesidades que en conjunto tenemos con aquellas personas con quienes estamos construyendo saberes. Y quiero poner una cosita más aquí, perdón que me estoy volando la palabra. Y para conectar con esta idea que me parece, siempre me ha parecido fabulosa de Falsborda, bueno, que Falsborda nos invita a ver desde del ser sentipensante. Y me parece que es conectar que somos seres sentipensantes en diferentes territorios. Podemos ser seres sentipensantes en un territorio geográfico, pero seres sentipensantes en un territorio mental o político o ideológico. Y entonces, esta idea de cómo me atraviesa lo que siento y pienso desde una dimensión de estudiante de doctorado o de estudiante de maestría que está escribiendo su tesis con la cual necesita obtener un grado en un tiempo y forma y bajo un estándar específico, pero al mismo tiempo sigo siendo una persona sentipensante que se está conmovida por las historias que ha conocido y que quiere hacer algo más por y con esa comunidad, pero que el grado académico que estoy consiguiendo y los límites de la institución no me permiten hacer. Y aquí creo que es un mensaje importante para las y los estudiantes, les estudiantes, y es que es necesario aprender a navegar de manera simultánea distintos territorios sin culpa, acotando lo que obedece a un canon, que es el que estamos buscando, que es la obtención de un grado, pero al mismo tiempo sin borrar quiénes somos y qué queremos y qué nos motiva. Y eso lo quería yo poner sobre la mesa porque creo que a veces se nos olvida que bueno, que cuando uno está escribiendo la tesis tiene ciertos requisitos y no importa lo que ahorita nosotros como académicos digamos, habrá un estudiante que diga, sí, pero yo en la tesis tengo que poner esto y tengo que poner un paradigma y tengo que poner, perfecto, pero eso no borra otras cosas. Bueno, hay otra pregunta en el chat, espero no estarle quitando a nadie, coartando su deseo de conversar, pero no veo más preguntas, ni manos levantadas, ni micrófonos abiertos. Hay una pregunta en el chat de Luisa, que dice, ¿cuál es el lugar de los movimientos sociales, la acción colectiva? Pienso en K-pop o un violador en tu camino, en la comunicación para el cambio social. Es decir, ¿cuál es el lugar de los movimientos sociales y la acción colectiva en la comunicación para el cambio social? Cómo estas manifestaciones que cruzan lo global, el consumo de masas, nos invitan a pensar temas como el análisis de frames, estéticas, narrativas u otras. ¿Cuáles? ¿Las hay? ¿Qué dicen ustedes? Hablo después de Amparo y Catherine para seguir el orden, Claudia.
No, pues adelante, ya No, abriste tú el micrófono. sí, no, Sí, perdón. ven, por No, supuesto. bueno, no, voy entonces, ya que Jair nos dio esta oportunidad de contar historietas, ¿no? Digamos, voy a contar del trabajo que tenemos acá, ¿no? En 2006 hubo una expansión muy importante de las universidades públicas en Brasil por el tema, bueno, de otro momento político que tuvimos, más feliz que el actual. Y con eso mi universidad creó 3 campi universitarios y hubo una expansión muy importante del número de estudiantes, maestros y cursos, ¿no? De carreras. Y en este periodo recibimos la invitación para hacer un trabajo en la región administrativa acá en Brasilia, que se llama Planaltina, que ya existía antes del cambio de la capital desde Río hacia Brasilia, para resumir mucho la historia, ¿no? Y cuando llegamos allí, empezamos a, antes de todo, intentar entender cuál era el principal impacto de la llegada de la universidad a esta región. Y para eso hicimos cuestionarios, entrevistas y todo eso, y tuvimos la sorpresa de saber que para la comunidad alrededor de la universidad, el principal impacto era positivo y estaba relacionado a la subida de los precios de los inmuebles allá, ¿no? Los inmuebles estaban más caros y con eso había más alegría con la llegada de la universidad a la región. Y eso nos puso una cuestión existencial importante relacionada a las dos cuestiones, ¿no? Porque para nosotros el principal papel de la comunidad y el principal impacto de la universidad era recibir a la gente dentro de la universidad en nuestras carreras de grado, posgrado, acciones de extensión y romper esta pared, este muro que existía entre una comunidad y otra comunidad, influenciada por la comunidad universitaria inicialmente por el impacto de la subida de los precios de las casas que allí estaban, ¿no? Y fue un dilema muy interesante para justamente estimular esta idea, Luisa y Ana, de autorrepresentación, ¿no? Para no solo hablar de la comunidad en la tercera persona. Y eso creo que creó poco a poco más condiciones de entrada, como ahora tendremos de Naila en la sesión, de entrada de las personas en las discusiones. Y claro, no deja de ser una gran utopía, ¿no? Porque habrán comunidades y realidades más lejanas, más distantes de la universidad, pero creo que con eso se creó más condiciones de sentir este pensamiento sentipensante que hablabas, Claudia, también en una transformación incluso del cotidiano de la universidad, ¿no? Porque muchas veces también hablamos de participación, pero no necesariamente creamos condiciones de participación en las clases, en los paneles, en los debates, en lo que hacemos. Y por eso, Catherine, sí, creo que es una terapia necesaria incluso para nuestro cotidiano, en nuestras relaciones profesionales, personales. Y esto también me parece ser un impacto muy positivo de ese tipo de trabajo de cambio social, porque estamos siempre siendo provocados a repensar a nuestro trabajo y a nosotros mismos, y lo que hicimos, y la manera que hablamos, y eso no deja ya de ser ciencia, ¿no? Y me parece que, sobre todo nosotros que estamos acá desde el sur del planeta, se pone un reto, un desafío más importante todavía, que es expandir eso para, no digo romper, pero al menos debatir los reflexos del momento actual cognitivo, científico, y la vida, no solo universitaria, ¿no? La vida cotidiana del globo y los riesgos que tendríamos o tenemos si este debate no se traduzca en realidad. De acuerdo contigo. Gracias por esa historia, esa estampa de la universidad, que es un ejemplo perfecto precisamente para abordar esto. Amparo, Jair, Catherine, ¿quieren alguno de ustedes comentar algo? Ya sea en relación a la pregunta específica de Luisa, a lo que nos acaba de plantear Fernando. Catherine, adelante. Bueno, la pregunta es
difícil. Bueno, y justo porque mi pregunta fue difícil también, pero la pregunta es muy difícil. Y no sé si tengo una respuesta completa ni terminada, pero voy a intentar pensarlo en voz alta en este momento. Yo creo que pensar en los movimientos, los movimientos sociales, esa palabra es algo que usamos cuando algo ya se ha presentado. Es como algo ya visible. Y eso nos distrae del trabajo de construir en la comunidad relaciones, redes, articulaciones, por medio de los procesos que Fernando nos acaba de describir, ¿verdad? Y creo que, bueno, eso es una reflexión de hacer la distinción entre, movimientos sociales, K-pop, bla, 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 ¿verdad? Que ya es lo visible. Eso es como el punto del iceberg, ¿verdad? Y debajo de eso es todo el proceso que realmente nos interesa, todo el proceso que muchas veces no se da en movimiento social, pero es lo comunitario, es lo participativo. Y lo segundo que quiero decir es que he venido pensando mucho en qué significa participación en esta época, porque la participación desde donde yo siento que es en Vancouver, en el norte, en el espacio de la proyección del desarrollo, ¿verdad? Y no el vivir del desarrollo. La participación significa siempre buscar que la gente tiene voz en un proyecto dado, financiado por una entidad internacional. Y yo quiero realmente provocar bueno, cuando escucho a mis colegas aquí, escucho otra forma de pensar la participación, que es algo más cotidiano, ¿verdad? Es la participación en el día a día, estar ahí, hablar con colegas, eso, ¿verdad? Es la participación en la vida, en el espacio político, en el espacio social. Y para mí eso es como muy útil, porque he venido pensando mucho en ese discurso de la participación, por decirlo de alguna forma, que viene de las instituciones internacionales, tiene el límite de, o sea, ya no funciona en el mundo en donde la participación es algo diario en los medios sociales, es que ya son 3 horas, desde las 6 de la mañana estoy acá, ya no me da más el español. Pero, say it in English and I can translate. You can say it in English and I can translate. No. Eso me lo hace en un enredo peor, en 2 lenguas. Ok, pero el punto es que con los medios sociales, ya estamos participando todo el tiempo en un algo sin darnos cuenta, estamos mediatizando nuestro mundo, participando en eso todo el tiempo sin como conceptualizarlo, sin entenderlo. Parece como si es algo normal, pero no lo es, ¿verdad? Entonces, no es participación en un proyecto, es preguntar sobre la naturaleza de la participación en el mundo mediatizado. Y cuando combinamos esas dos reflexiones sobre la participación y la pregunta acerca de cómo formar comunidad, ¿verdad? Y cómo las movilizaciones, de dónde vienen las movilizaciones, creo que es desde ahí que podemos pensar eso de los movimientos sociales. Creo que Jair quiere decir algo. Yo también. Jair, adelante. Gracias, Catherine. Es que ahora tú estabas hablando, me hacías acordar de una vez que miraba en una revista de estas de farándula, que lanzaban como algo nuevo en materia alimenticia, de esas modas alimenticias, que era algo así como el breading. Entonces, que era sencillamente, o sea, y que estaba de moda, y que era coger algo como un pan y mojarlo dentro de un líquido y comérselo mojado. Entonces lo presentaban como lo cool de una comida, y yo decía, bueno, pero si eso es lo que mi abuela me enseñó a hacer con el café desde que yo estaba niño con el pan. Y eso no era de gourmet, ni era de restaurante, sino que era algo de la vida cotidiana.
y a veces yo lo tomo como un símil de cuando uno encuentra el Human Centered Design, que uno encuentra una cantidad de formas de definir lo participativo, pero que realmente lo que hacen es quitarle lo más potente que tiene lo participativo y en la vida cotidiana, que es decidir sobre la vida. Es decir, participar es decidir cotidianamente y en todos los espacios sobre la vida. Porque generalmente estos espacios que vienen de fuera me dicen cuál es mi problema sobre el que tengo que decidir. ¿Cómo debo decidir? ¿En qué palabras y con qué preguntas debo decidir? ¿Y con qué técnica debo participar? O sea, prácticamente me condicionan a un escenario tan artificial que le quita toda la conexión con las decisiones de la vida, con la forma de decidir la vida. Entonces cuando yo le llamo la herencia herética es porque toman a veces la herencia de lo participativo, pero le quitan todo el potencial. Y yo por eso decía, pongo participación, que entre otras cosas es una palabra demasiado polisémica, porque hay gente que dice, yo soy participativo porque yo informo. Hasta participar es tomar decisiones e llevarlas a cabo en la práctica, ¿verdad? Entonces, pero yo digo, lo importante, y por eso regreso al principio de mi intervención, es poner participación en perspectiva latinoamericana, es entender que tiene que ver con política, poder, cultura, que tiene que ver con cotidianidad, que tiene que ver, o sea, no sacarla de esa forma como se concibe. Entonces, digamos que quería como, y de ahí para conectar con movimientos sociales, porque hay publicidad política pagada, de hecho, justo abrimos ahora una convocatoria de la misma revista que acaban de citar, Investigación y Desarrollo, para hablar sobre protestas y movimientos sociales en América Latina, pero yo creo que sobre todo el reto es comprender, digamos, es comprender y entender los cambios. Porque los jóvenes que están movilizándose hoy en día no son las agendas de los años 70 y 80, porque las formas de comunicarlo y de sentirlo, de vivirlo cotidianamente son muy particulares. No las podemos homogeneizar ni generalizar. Rosana Reguillo hablaba precisamente de estos espacios interconectados, donde lo de redes trasciende al espacio físico. Ahorita señalabas tú en la pregunta, nuestra querida Luisa Ochoa preguntabas por estos movimientos que se mueven en redes sociales, pero que terminan plantándose frente a una oficina en un performance y que terminan generando, digamos, ya no son solamente el hashtag, sino que también se presentan en la plaza pública. Entonces, digamos que se van generando una cantidad de formas anfibias de otra manera, digámoslo así, yo vuelvo y retomo el término falbordiano, que necesitamos más entender, digamos, entender más que, digamos, creo que es la mejor forma también para poder, para mí, el tema, digamos, epistemológico raya por eso, como por arrancar por esa apertura, por entender, y en esa medida, como una medida abierta, comenzamos a participar, interactuar, participamos, porque yo también creo que, y es una herencia que no es solamente latinoamericana, es una herencia europea de Foucault, de Jean-Paul Sartre, de toda esta gente en mayo 68 que estaban en la barricada con los jóvenes, con los obreros, intentando entender el momento, o el Gramsci, o nuestras formas orgánicas más latinoamericanas de convivir. Por eso yo cuando lo que retomaba Amparo de la definición mía, ¿no? Entre la academia y el activismo, porque finalmente son elementos que no me da miedo ponerlos y decir y definirme porque estamos allí. Pero yo creo que la apertura al entendimiento, digamos, a saber lo que está pasando en esa dinámica es la invitación y es como el gran estímulo que veo en la cantidad de proyectos presentados. Ojalá en la medida de lo posible puedan incorporar esa apertura metodológica, como decía Catherine, para trascender las miradas distantes, digamos, y que simplemente etiquetan, sino más como prometidas con lo que pasa dentro de los procesos. Gracias, Yair. Amparo, adelante. Qué pena que no sé subir la mano aquí, pero bueno, se ve linda tu mano, Yair, pero yo no logré hacerlo. Abajo Yo donde dice quería hacer reacciones. Bueno, gracias. Yo quisiera hacer un par de comentarios sobre lo dicho. Yo también comencé diciendo que hacer una tesis de maestría o doctorado es una oportunidad absolutamente maravillosa de generar conocimiento en un proyecto propio que uno tiene un juego muy grande para poder hacer, a pesar de que tengan que hacerlo con un director y dentro de una universidad.
sí, que también son una forma de constreñir. Pero en realidad ustedes van y miran, y para generar conocimiento, para hacer investigación, tienes una cantidad de constricciones tremendas y tienes que aprender a moverte dentro de ellas, comenzando por el concepto de ciencia, de lo científico, de la ciencia social y de todo lo que ello implica y de cómo en cada uno de nuestros países están estas normas de lo que se acepta por el Ministerio de la Ciencia, que es científico, y si te da, porque es que hacer investigación para los académicos o para quienes sean, requieren de alguna manera una aprobación por parte de los que financian y dicen que sí. Y ahí ya hay una dificultad que a la vez puede ser un privilegio porque te exigen, pero a la vez puede ser una tragedia porque te exigen. Mira, es que me llama mucho la atención lo que dijo Catherine, porque he estado en esa situación la mayor parte de mi vida, ¿cierto? Y es participación. Claro, si tú estás en un proyecto ya preestablecido, ya financiado, ya que requiere ser ejecutado y pones participativo, ese participativo tiene una reducción así de grande, porque ya lo más importante que era definir el objeto, cómo lo vamos a hacer, quiénes lo vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer, ya no lo puede hacer la gente, ya está tomado. Entonces, ese tipo de proyectos predefinidos, hay que definir desde ahí qué es participar en ellos. Hay otros proyectos donde decimos desde el comienzo, sí, es un poco lo que planteamos con Jair en algún momento, vamos a hacer aquí algo juntos y comencemos por definir. Entonces, efectivamente, el tema de la participación es importante definirlo para cada caso y para cada momento, pero o no definirlo, porque es muy difícil definirlo, pero sí decir, mire, acá entendemos como participación, en estas condiciones, este tipo de cuestiones. Porque además yo creo que eso es importante para las personas que van a leer y para la gente que va a participar. La otra cosa que quiero decir es, vean, en todo esto que he planteado antes, hay un punto que a mí me parece que es muy importante y es partir de nosotros como investigadores, como académicos o como híbridos o como lo que seamos. Y es, ¿cuáles son mis intereses? ¿Yo por qué estoy aquí haciendo esto? ¿Qué estoy dispuesto a aportar y hasta dónde quiero ir? ¿Y cuáles son también mis límites? Donde yo no voy a hacer eso. O voy a negociarlo, ¿cierto? Porque yo creo que la investigación nos ha vendido la idea de que es algo antiséptico, purificado, con pinzas, que no tiene nada que ver con nosotros somos instrumentos, ¿cierto? De la cuestión, y resulta que esa es la mentira más grande y más perversa que nos han metido en la vida. Porque si nosotros no somos capaces de ver lo que hay por detrás de cualquier apuesta investigativa, que es un fin político siempre, nosotros no estamos entendiendo de qué se trata el asunto y entonces estaremos siempre en manos de quien nos dirige y nos orienta y seremos conejillos, como se dice, hormiguitas. No es que tenga nada contra las hormiguitas, ¿cierto? Pero aquí necesitamos también nosotros ser un poco hormiguitas. Pero acá me refiero a la no conciencia, la no claridad política de lo que estamos haciendo. Y esa claridad política tiene que pasar por la metodología, por la aproximación teórica, por la construcción de todo el proceso investigativo. Es eso, y hacer investigación de una manera o de otra. Estamos haciendo apuestas político-científicas, si se puede llamar así, ¿cierto? De un tipo o de otro. Y para terminar, vean, yo quiero solamente anotar algo. Miren, llevamos 1 año y medio en la pandemia y la hemos vivido sin cero planeación. O sea, nadie planeó esto. Nos ha tocado ir resolviendo los temas de las maneras más exóticas y más increíbles. Y hemos visto a los lados nuestros, nosotros en particular en Uniminuto, hemos visto cosas terribles dentro de nuestros estudiantes. Cosas muy tristes, cosas de llorar, la gente que no puede atender a clases simplemente porque no tiene desde dónde atender. Pero también, al lado de esa variedad tan increíble de respuestas, yo descubrí que es posible hacer investigación a distancia con las comunidades más distantes, difíciles y que no tienen ni idea de TICs. Y cómo mi gran aprendizaje fue que la gente en las comunidades tuvo que aprender a usar un celular, un celular inteligente, a ir al centro de TICs del pueblito o del colegio
aprender a usar un computador porque había un interés que había que superar a través de la tecnología. Y para mí a mí me borró de la mente, o sea, me transformó completamente y estoy feliz en este año, ¿cierto? De ver cómo los campesinos, los pescadores, muchas veces analfabetas con los que nosotros trabajamos, se las vieron para estar en reuniones aquí donde estamos nosotros. Se las vieron, como con apoyo y solidaridad entre ellos, con ayuda desde nosotros. O sea, que la tecnología para mí hoy ya no es el enemigo terrible, el distanciamiento total que yo la veía hace 2 años. O sea, para sintetizar el tema del COVID, a mí sí me parece que es muy importante que nosotros hacia el futuro tomemos en cuenta cómo este COVID, no el COVID, sino la cuarentena, estas condiciones que nos impuso el COVID, que ya hay muchas cosas de esta y seguirá habiendo, nos han afectado todas nuestras prácticas, nuestros objetivos, nuestros intereses y nuestras políticas de hacer investigación y generar conocimiento. Me parece que quiero ponerlo sobre el tapete porque creo que todos tendremos algo que decir, y sobre todo ustedes que estaban en la mitad de sus tesis. Algunos de ustedes lo mencionaron. Yo creo que eso es un capítulo obligado de su tesis. En algún momento, esta reflexión. Me tocó hacer esta tesis en la mitad de una pandemia y yo quiero contarle a quien sea que esto fue lo que yo vi, así fue como yo viví. Gracias. Muchísimas gracias, Amparo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, entonces quiero empezar este cierre del panel por agradecer particularmente a María Belén, a Micaela, a Victoria, a Betty, a Esteban y a Ricardo, estudiantes de la Escuela de Verano de ALAIC, cuyos trabajos fueron los provocadores de esta reflexión, básicamente. Porque lo que ustedes aportaron y lo que ustedes están haciendo inspiraron estas reflexiones y estas ideas de quienes hoy estuvieron como panelistas. Así es que gracias a ustedes y por sus sentipensares que provocaron nuestros sentipensares. Muchísimas gracias a Catherine Riley, Amparo Cadavid, Fernando Oliveira y Jair Vega por sus comentarios, una vez más, por sus sentipensares, por sus reflexiones, por su retroalimentación al trabajo de los estudiantes. Y gracias a ALAIC por este espacio de esta escuela de verano, que es un espacio enriquecedor y que siempre nos tiene que mantener, digamos que a puntillas de lo que estamos debatiendo y viviendo en simultáneo. Gracias por esta oportunidad, gracias a Uninorte y a Uniminuto por ser las dos instituciones que acogieron la escuela de verano este año y que la han facilitado. Y no sé si Fernando, Jair, alguien quiera decir simplemente alguna última palabra de despedida. Muchas gracias, muy obrigado. Igualmente, muchas gracias a Catherine, a Fernando, a Claudia por la participación, a Amparito. Y bueno, ya estamos llegando a la última parte. Este fue el último panel. Tendremos las sesiones de los grupos temáticos esta semana. Estaremos mandando comunicaciones nuevas esta semana sobre las cosas pendientes para el cierre. Y bueno, gracias a todo el grupo que participó. De verdad, muy interesante la conversación. Entonces, que tengan una feliz semana. Gracias. Obrigado. Gracias. Adiós.